La comunicación puede ser la llave para obtener la riqueza o la llave para absolutamente todo lo contrario. Una persona que tenga la habilidad de poder comunicar bien puede utilizarlo para la propia persuasión, ¿no? Si yo te genero confianza, es mucho más fácil que me compres que si no te genero nada. ¿Cómo podemos utilizar la comunicación para obtener esa riqueza? Lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña preperfilación sobre la persona con la cual vamos a ejecutar cualquier ámbito relacionado con la comunicación. Voy a ver sus redes sociales y voy a ver si puedo identificar a quién vota, de qué equipo es, si le gusta el rock. Si hacemos una checklist de todos estos inputs y tenemos coincidentes 3 o 4 grupos los dos, va a generar todavía más confianza, más acercamiento. ¿Cuál es la información más valiosa que tenemos que tener en cuenta para perfilar a una persona? A lo que no controlamos y sobre todo de gente que sea más relacionada con el... Juan Manuel Pincho, guardia civil formado por el FBI, es una de las mayores autoridades en comportamiento humano en habla hispana, con más de 5 millones de seguidores, y te enseña a leer gestos, detectar mentiras y persuadir a través del lenguaje verbal y no verbal. En el momento que se contradicen los gestos y las palabras, nos vamos a los gestos. Porque los gestos no los llegamos a controlar del todo. Las palabras sí. ¿Quién consigue más información, el que escucha o el que habla? El que escucha es pero vamos, el silencio es un arma. Y respetarlo también es un arma. Que tú te callas y haces un pequeño gesto pues de parpadeo lento, cómo te intento entender, ¿no? Cómo te percibo. Eso es tremendo, eso tiene unos efectos brutales. ¿Has utilizado alguna técnica conmigo de toda esta que estamos hablando? Sí. ¿Cuál? ¿Hay formas de detectar esa manipulación? Si el manipulador es bueno, no te vas a dar ni cuenta. En este podcast solemos hablar de habilidades y conocimientos para obtener la llave de la riqueza. ¿Cómo podemos utilizar la comunicación para obtener esa riqueza? Bueno, es que la comunicación puede ser la llave para obtener la riqueza o la llave para absolutamente todo lo contrario. Date cuenta que una persona que tenga la habilidad de poder comunicar bien, al Sí. final lo que va a conseguir no solamente es que su mensaje llegue de una manera mucho más clara, de una manera mucho más eficaz, Sí. sino que puede utilizarlo para la propia persuasión, ¿no? Para coger una idea, digamos que compactarla y hacerla mucho más evidente Sí. ante los ojos y ante la mente de otra persona. Y eso al final son habilidades de comunicación. Luego, para mí es una llave de las más importantes, si no la más importante, Sí. a la hora de poder generar riqueza de esta manera, ¿no? Es decir, el poder contactar con gente, intentar generar confianza, intentar pues alabar no sé, lo bueno que tiene tu producto o lo que estés vendiendo, Sí. tiene que ser absolutamente con una comunicación clara, bien hecha y muy buena. Entonces, eso lo vas a obtener cuando todo está bien, es decir, cuando Claro. tu comunicación es buena. Pero es que hay gente que a lo mejor puede tener un producto muy bueno y su comunicación ser muy mala y no obtener absolutamente nada. Claro, entonces entendemos que la comunicación es una habilidad con la que nacemos, es una habilidad con la que tenemos que ir entrenando o ir adquiriendo cierta información para ir enriqueciéndola. Pues yo creo que un poco de las dos cosas. Es decir, hay gente que de manera natural es muy buena comunicadora, Sí. por la razón que sea. Yo creo que no es que venga del ADN, sino que viene un poquito de la epigenética, ¿no? Al final Vale. de la educación que ha tenido una persona o de las habilidades sociales que ha tenido que desarrollar por las circunstancias que sea. Pero también es verdad que te puedes formar y puedes acabar siendo una persona con una gran habilidad de comunicar, ¿no? Una oratoria estupenda Sí. y unas habilidades comunicativas tremendas, ¿no? Y yo conozco muchos casos de gente que no sabía hablar Sí. y al final dices tú, ostras, cómo han cambiado, ¿no? Y todo lo contrario, ¿eh? Gente Sí. que debería saber hablar muy bien, y lo podemos ver en la política española a día de hoy, Sí. y que les escuchas y te echas las manos a la cabeza como diciendo, ostras, o sea, un cargo público tan enorme y no tiene ni idea de comunicar. Sí, es verdad lo que dices, ¿eh? Justo, no sé cuándo, hace tiempo hablábamos de la diferencia entre la política antigua, ¿no? y la Uf, política moderna. Y tremendo, la forma de comunicar tremendo. de la política antigua, es decir, tú decías, este tío está preparado y este Sí, tío sabe comunicar sí, y te daba igual el color que fuera, pero es sí. verdad que era una comunicación que entendías y que era una comunicación que, vuelvo a repetir, daba igual el color que fuera, Sí, sí. que te agradaba. Recuerda que había gente de derechas que votaba Anguita. Sí, sí, Y de hecho, en algunos debates decía, ¿quién ha ganado? ¿La izquierda o la derecha? Decía, ha ganado Anguita. Anguita. Porque era una persona que Claro. comunicaba de una manera espectacular. Entonces, insisto, si tú comunicas de esa manera, además, Sí. mostrando esa pasión y esas emociones, es que te llevas el gato al agua, Sí. sin duda. Dicen que la información es poder. Sin duda. ¿Cómo podemos utilizar esa información a nuestro favor, pues para nuestro desarrollo profesional o para nuestro trabajo? La información, sobre todo, de la otra persona. Sí. Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña preperfilación sobre la persona con la cual vamos a ejecutar cualquier ámbito relacionado con la comunicación. Sí. Sobre todo porque al final, una cosa es yo tener claro el mensaje que tengo que emitir, pero el receptor
Sí, es cuando, o sea, puede existir una diferencia entre un receptor y otro, que al final el mensaje cale de una manera muy diferente. sí, Entonces, aunque el mensaje sea el mismo, yo tengo que tener la habilidad de saber cómo mostrarte a ti mi sí. mensaje dependiendo de cómo tú seas. Vale. ¿De qué manera? Pues utilizando, sin lugar a duda, el conocimiento de tus prejuicios y utilizando, por ejemplo, los sesgos cognitivos, ¿no? Que Sí, te puedo dar pequeños toques sí, que son maravillosos. luego lo vamos a ver. Y entonces, claro, yo cogiendo esta información que yo te quiero trasladar a ti, dependiendo cómo yo sé que funciona tu cerebro o más que tu cerebro, tus condicionantes, Sí. pues yo puedo utilizar eso como estrategia de comunicación para hacértelo más evidente o más apetecible. Vale, Y es la misma información, pero a ti te va a funcionar de una manera y a otra persona de otra diferente. Eso es clave. vale. Es decir, que hay que saber leer esa información de las personas, ¿no? Leer o por lo menos preparártelo. Vale, Es decir, si yo sé que voy a hablar contigo, pues yo digo, bueno, pues voy a ver quién es Raúl y por dónde se mueve, voy a ver sus redes sociales y voy a vale. ver si puedo identificar a quién vota, de qué equipo es, si le gusta el rock. Es decir, puede haber muchísima información que puede generar Sí, sensaciones diferentes. Y al final esas sensaciones diferentes, de las cuales si quieres hablamos luego, sí, al final lo que genera es confianza. claro, Si yo te genero confianza, es mucho más fácil que me compres que si no te genero nada. claro. Es que para mí es muy importante tanto la confianza, la autenticidad, Eso es. como la autoridad. Cómo a Todo. través de esa información o que podamos captar o tener de una persona, de la persona que nos rodea o del entorno que nos rodea, cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Pues mira, tú imagínate que tú eres runner, Vale, te gusta correr. Pues si yo, por ejemplo, quiero influirte de manera positiva y te saco la conversación de, bueno, cuando terminemos la entrevista me voy a ir a correr, vale, tú automáticamente voy a pertenecer a un grupo tuyo, al vale. grupo de los runners. Es decir, simplemente por el hecho de pertenecer los dos a un grupo, Sí, ya vas a otorgarme más confianza que a una persona que no está en ese grupo. Y esto es una. Pero es que podemos hablar de runner que además su comida favorita es la pizza y que le gusta ACDC y que vota a un partido o a otro. vale. Si hacemos una checklist, ¿no?, de todos estos inputs y tenemos coincidentes 3 o 4, es decir, estamos dentro de 3 o 4 grupos los dos, Sí, cada grupo en el que estamos los dos juntos va a generar todavía más confianza, ¿no? vale. Más acercamiento. Entonces, eso es utilizarlo. Son puntos que va sumando, ¿no? Eso es. Me gusta que has dicho ya 2 o 3 veces la convicción política que tenga, ¿no? Pero ahora no estamos muy polarizados, ¿no? Como muy de izquierda o muy de derecha. Sí. Si no está en tu grupo tan polarizado, ¿lo utilizarías a tu favor o no lo utilizarías? A ver, tampoco es necesario utilizarlo tal cual, pero muchas veces es dejar entrever o incluso justificar o entender. Quiero Vale, decir, es un posicionamiento que puedo entender, tiene mucha lógica lo que me estás contando, bien. creo que podría pensar lo mismo, más o menos, no es una manera de decir que pertenezco a esto, porque incluso te podrían estar trampeando, ojo, cuidado, pero por lo menos que no quede claro, Sí, ya no que pertenezcas al grupo, sino que perteneces al contrario. vale. Entonces tienes que tener la habilidad de navegar entre aguas. Es que Y eso eso es muy difícil. es muy difícil, sí. Es muy difícil, pero se consigue. Vale, Yo vale. te puedo prometer que yo soy un artista. O sea, yo tengo amigos íntimos Sí, que no saben a quién voto. qué bueno. Ya no saben a quién voto, sino ni qué ideología tengo. Porque además yo me preocupo y es verdad, ¿eh?, Sí, que algunas veces miro hacia un sitio y otras veces miro hacia el otro porque creo que esto no son paquetes que hay que comprar todo entero. claro. Pero es verdad que no me interesa tampoco que a mí me cataloguen de una manera o de otra, entonces tampoco lo dejo entrever y tengo Claro. la habilidad de empezar a lanzar inputs Vale. o realizar negaciones o afirmaciones para que no me salga dentro de, como digo yo, del camino Vale. de la duda de por aquí o por allí. Que eso es una habilidad importante también para cualquier persona que esté emprendiendo, ¿eh? Sí, El no decantarse hacia un sitio porque tú te puedes acercar aquí, sí. pero te puede alejar otros muchos. Entonces hay que tenerlo siempre presente. Sí. Sobre todo, y ojo, mucho cuidado, lo que uno publica en redes sociales. Sí, yo lo veo mucho en redes sociales, o se ha visto, ¿no? Son casos muy conocidos, ¿no? De influencers que estaban en una posición neutra y en el momento que no es que se hayan decantado, sino que hayan hecho algún comentario Sí, a favor de, da Sí. igual de uno que de otro, sí, sí. el lado, es que no me gusta ni llamarlo lado opuesto, ¿no? Sino el pensamiento opuesto, como lo Sí. queramos llamar, lo bombardea y al final lo sacan del juego. Y las redes sociales, como dices, es un peligro y es sí. una bomba de relojería Sí. en cuanto a lo que estamos hablando, a polarizaciones ideológicas. Sí, sí. Mira, te voy a contar un caso que me ha pasado a mí hace Sí, sí. no mucho. Me hizo una entrevista hace ya tiempo y me dijeron, oye, dime un político que para ti sea un buen comunicador, ¿no? Vale. Y dije yo, pues mira, una persona no es que tenga una gran oratoria, pero sí es verdad que es muy certero y consigue lo que quiere, es Gabriel Rufián. Sí. Madre de Dios, bendito la que me cayó a mí.
¿Por qué? Porque mucha gente pensaba que lo que estaba yo diciendo es que Gabriel Rufián me parecía un buen político o yo estaba con sus ideas políticas. No, no. Yo estoy diciendo que es certero a la hora de comunicar, Sí. provoca cosas. Bueno, pues me dieron por todos los sitios, Claro. evidentemente. ¿Qué es lo bueno que yo tengo? Tú te metes en mi feed de vídeos y ves que hablo de Rufián, de Pedro Sánchez, de Abascal, de Ayuso, de Albert Rivera, es decir, De todos. de todos. Y me preocupo de hacerlo de esa manera, Claro. porque yo no quiero que se me decante hacia un lado o hacia el otro, porque realmente no estoy ni hacia un lado ni hacia otro. Claro. O sea, yo voy mucho más allá que eso. Claro, es que es verdad que en la política el tema de la comunicación da para mucho juego, ¿eh? Uf, no pueden imaginar. Y para viralizar muchos vídeos también, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Bueno, de hecho, hace no mucho hemos tenido el famoso encuentro entre Zelensky y Donald Trump, Sí. que creo que el 99% de los expertos en comunicación no verbal han hecho un análisis del encuentro, pero yo no lo he hecho. Mira, cuéntame un poquito tu percepción de ese encuentro. Pues mira, aprovecho para decir que yo no he hecho un análisis de ese encuentro porque todo lo que se ha visto es lo que hay. Y Claro. punto. Es decir, no hay nada. A ver, creo que cuando hacemos un análisis de una intervención de políticos o de quien sea, cuando nos molestamos en hacer un análisis y lo profundizamos, Sí. debe ser porque realmente hay algo interesante que decir. Por ejemplo, tú imagínate que en esta entrevista de Zelensky y de Donald Trump yo puedo observar a lo mejor algún tipo de gesto entre ambos que implique complicidad. Sería incongruente con lo que nos están intentando hacer ver. Luego yo podría decir, Claro. oye, aquí puede haber connivencia entre ambos. Por esto. Eso es un resultado interesante. Sí. Pero si lo que hay, o sea, ¿para qué voy a hacer yo un análisis? ¿Para decir que Donald Trump está en modo alfa con respecto a Zelensky y que Zelensky Claro. está molesto? Es que es evidente. Claro. Entonces, yo no lo voy a hacer para decir, lo que estáis viendo es lo que es. No, no lo voy a hacer. Ahora bien, hay otros momentos y hay otras situaciones entre políticos, por ejemplo, del mismo paquete, ¿no? Que Sí. parece que se llevan muy bien y ves unas historias, ves unas reacciones de desprecio, de asco, que son tremendas, que no las publico porque no quiero hacer Claro. leña del árbol caído, pero que entre mi círculo sí que digo, fíjate en esto, fíjate en lo otro, y es tremendo. O sea, que me parece apasionante. Luego veremos ciertos detalles o ciertos tips de este tipo de situaciones que podamos aprovechar a nuestro favor, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no quiero hacértela, pero te la voy a Dale, hacer. Y es, ¿qué información has obtenido de mí en este poco tiempo que llevamos viendo con todo esto que hemos estado hablando? Pues mira, si te soy sincero, no mucha porque no me he centrado en el análisis, ¿no? Y eso es algo también que me gusta muchas veces dejar claro. Yo no estoy continuamente analizando a la gente, ni me interesa. Quiero decir, me interesa cuando veo algo que me llama la atención o que digo, uy, aquí pasa algo, ¿no? Sí. Pero desde que hemos estado ahí fuera, que hemos conectado además súper bien, o Sí. hemos estado hablando de deporte y de ciertas Sí. cosas, pues me he sentido muy cómodo, muy relajado, entonces yo me abandono. O sea, me Vale. abandono en cuanto a que no tengo por qué estar pendiente de si haces una cosa o haces otra. Entonces, que te sirva además para relajarte, porque sé que mucha gente se tensa mucho porque se piensa que estoy escaneando Claro. todo el rato. Entonces, Yo lo pensaba al principio, ¿eh? no, claro, sí, ya lo sé, que tú y mucha gente, cosa que me viene muy bien en Claro, muchas claro. ocasiones, pero no, la verdad. Aparte, tú piénsalo, ¿no? El esfuerzo cognitivo que conlleva el analizar a una persona, lo que te dice, escucharla, preparar una respuesta, etcétera, es enorme. Entonces, mantenerlo en el tiempo es prácticamente imposible. Además, entiendo que no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, No. si lo estás utilizando en tu trabajo o lo estás Sí. utilizando para lo que lo puede utilizar una persona, pues a Sí. la hora de captar una inversión o a la hora de, yo qué sé, ofrecer tu producto a Eso cierta es, persona, eso es. entiendo que ahí sí tiene sentido que Claro, realices ese esfuerzo claro. para optimizar al máximo esa venta y demás, pero para una entrevista o conocer a una persona. Es Raúl como si ahora, imagínate que yo estoy aquí dándole vueltas y digo, oye, le voy a preguntar qué le parece esta inversión. Digo, oye, Raúl, ¿qué te parece esta inversión? Y ahí es cuando hago yo, boom, y me centro. A Vale. ver si elevas la ceja, si haces así, que haces lo que tengas que, lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, ahí sí que me voy a centrar. Pero porque estemos tranquilamente en Vale. la conversación, no, ni mucho menos. Vale. Vamos a hablar un poquito de la comunicación no verbal, ¿no? Entonces se suele decir que hay entre 3 y 7 segundos, ¿no?, en los que hay que captar esa atención, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar nuestra comunicación no verbal para captar esa atención? Y se extrapola también a redes sociales, ¿no? Que en redes sociales tiene que captar la Sí, atención incluso antes. incluso antes. ¿Cómo podemos utilizar o qué técnicas podemos utilizar en esa comunicación no verbal para captar la atención? Todo depende de lo que queramos captar o de lo que queremos exportar hacia los demás. O sea, Vale. no sé si lo que quieres es generar confianza. Si queremos generar confianza y Vale. autoridad. Pues mira, si nosotros queremos generar confianza, lo importante es que tenemos que ser conscientes que la otra persona, el cerebro de la otra persona, tiene dos partes que son muy importantes. La primera es la amígdala. Si nosotros activamos la amígdala de la otra persona mal, Sí. porque se va a poner muy a la defensiva, estamos generando miedo, incertidumbre o emociones negativas. Sí. Y lo que tenemos que ser conscientes es que la otra persona tiene neuronas espejo que van a ser capaces de leernos a nosotros de manera automática e inconsciente. Le van a dar Vale. información inconscientemente. Sabiendo esto,
Y tenemos experimentos, por ejemplo, estudios como el de Alexander Todorov, en el que ve que ciertos rasgos faciales, ciertas predisposiciones faciales Sí, activan o no la amígdala y tomamos decisiones con respecto simplemente a lo que observamos a la otra persona. Es vale. decir, tomamos decisiones con respecto a la emoción que nos despierta una persona y no con respecto a la lógica. Sí, Entonces, vamos a ello, ¿no? ¿Qué dice la ciencia, qué dice la comunicación no verbal y diferentes expertos sobre ciertos gestos que si yo los provoco, la otra persona me va a percibir como alguien cercano, alguien fiable, alguien vale, confiable? Pues, por ejemplo, la elevación de las cejas. vale. Cuando tú llegas a un sitio, y esto viene del FBI, y yo, por ejemplo, yo entro por aquí, yo te veo, te digo, hombre Raúl, ¿qué tal estás? Eh, Y elevo las cejas. Ese golpe de cejas, sí, lo que se percibe o se interpreta inconscientemente como que tú eres bienvenido. vale. Me gusta tu presencia, me gusta que estés aquí. Ocurre todo lo contrario si no hay una elevación de cejas. Yo te miro y digo, hombre Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate. Sí, No vale, hay un golpe de vale. buen rollo. Tu cerebro eso lo percibe. Percibe sobre todo cuando haces esta elevación de cejas y Sí, dices tú, oye, como te que, sientes ¡pum! bien. Sí, Luego, si yo lo que quiero es causarte una buena sensación, pues yo en el momento que te veo, te voy a elevar las cejas, te voy a sonreír, vale, porque hay evidencia científica que dice que cuando observamos una sonrisa, somos más felices, vale. bajamos la guardia, estamos más tranquilos, damos más confianza a la persona que nos está sonriendo. Sí, Y luego iría el caso del apretón de manos o del saludo que tengamos que hacer, ¿no? Yo soy más de apretón de manos. vale, Pues un apretón de manos firme, mirando a los ojos, sonriendo, asintiendo con la cabeza, vale. encantado. Es decir, ser amable. Al final, ser amable, Mm, lo que despiertas o lo que activas es el sesgo de reciprocidad. El sesgo de reciprocidad es un sesgo que tenemos todos, mm, que de alguna manera nos vemos obligados a devolver ese buen talante, ¿no? Esa sí, buena predisposición, ese guiño. Si yo, no sé, pues te hago un halago, pues tú te ves casi obligado inconscientemente vale. a hacer algo parecido, devolvérmelo, por lo menos a tratarme algo mejor que si yo no te digo nada. Pues fíjate, todo esto Sí. en 3 segundos. Hostias. Sí, sí, puede ser potente, pero vamos, que al final es sencillo, ¿no? Si Sí, yo sí, entro y sí, te digo, hombre, ¿cómo estás? No sé qué, encantado de conocerte, claro. ya está. ¿Y en redes sociales cómo lo harían? Pues en redes sociales, a la hora de captar la atención, tienes que hacerlo de una manera muy parecida. Lo que pasa que carecemos del tacto, carecemos de a lo mejor del contacto visual. Vale. Entonces, por ejemplo, yo sí que soy más partidario de lo que son los golpes emocionales en el. Bueno, de hecho, mira, se utiliza mucho en las miniaturas de YouTube. Sí, Siempre sale la gente. sí, Es que es eso, de alguna manera. No vale, tan a lo bestia, pero sí, por ejemplo, imagínate, en el primer segundo yo te puedo decir, ¿te has preguntado alguna vez si tu lenguaje corporal, y qué es lo que he hecho? Es claro, apuntarte, elevar las cejas y decir, ¿te has preguntado alguna vez si tu lenguaje corporal ya has captado la atención? claro. Y luego, sobre todo, pues no esos primeros segundos para que no te hagan el scroll, ¿no? Eso a nivel de información tienes que planificarlo bien. Claro, es que es lo que te iba a decir, cuando estamos constantemente haciendo scroll, 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 sobre todo en formato vídeo, ¿no? Que estamos Mm, tal, 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 sí, que te pares en uno, es decir, joder, es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Esa llamada de atención, esa elevación de ceja, o que te señale, sí. que a lo mejor no sabes ni lo que te va a decir, pero Sí, ya sí, te está ya te capta. llamando esa atención y Eso es, acabas eso es, quedándote, ¿no? eso es. ¿Cuáles son esos errores más comunes que solemos cometer en estos primeros segundos? Pues sobre todo en dar explicación de lo que vamos a enseñar, ¿vale? Sí, En este vídeo te voy a mostrar cómo no sé qué, me aburre, pum, fuera. Es así. O vale, sea, normalmente, además esto viene de Aristóteles, ¿eh? Lo que deberíamos hacer nosotros, cualquier profesional, ¿no? que utilice las redes sociales para captar atención, sí, es captar la emoción en el primer inicio. Es vale, decirte, por ejemplo, imagínate que yo lo que quiero es venderte un viaje a Costa Rica. Yo te puedo decir, "Mm, tu viaje a Costa Rica puede salir muy barato porque este es el precio y estas son las escalas. Me aburre. claro, Pero si yo te enseño, lo primero que te enseño es, ¿has visto esto de Costa Rica? Y sale una tirolina en una playa paradisíaca, sí, comiendo allí pescadito en la playa y tal, eso es emoción. Ahora te cuento cómo hay que hacerlo. claro, Si yo te cuento primero cómo hay que hacerlo, la parte, digamos, de la lógica me aburre. claro. Tengo que ir a la emoción siempre. Pero te hablo de redes sociales como que te hablo de email marketing, como Sí, que te sí, hablo de sí, cualquier cosa. Lo primero la emoción y luego te explico. ¿Por qué? Porque la gente quiere decir, oye, buah, yo quiero eso. Y ahora me lo explicas, ¿no? Vale, ahora te lo explico, claro, pero me interesa porque ya me has activado a nivel emocional. Si yo te digo, mira, te voy a explicar esto, 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 para conseguir esto, mm, puede ser que desconectes, que no te interese, que te vayas a otra cosa. Y si tienes la posibilidad de mover el vídeo, lo vas a mover. claro, Luego, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de las emociones, al despertar esa sensación de, ¡buah! Me ha encantado. vale, Incluso, ya no solo de cosas de quererlo, de desearlo, sino de sorprender. vale, Muchas veces la sorpresa, ¿no? De algo que no se espera. Algo que no esté relacionado a lo mejor con el tema, pero que ya te quedes tú pensando como diciendo, ¿pero esto qué tiene que ver? Luego lo explicas. vale.
¿Qué ejemplo? Me gustaría que dieras un ejemplo de cómo lo harías si tuvieras que venderle tu empresa a un inversor, por ejemplo. Tú sabes que a lo mejor un inversor pues, tiene ese aspecto más seriote, ¿no? Ujú. También que entiendo que está aburrido de escuchar tanta oferta, ¿no? Pero ¿cómo puede captar esa atención de primera hora? Vale, pues bueno, yo lo primero que haría sería un preperfilado de ese señor, a ver cuáles son sus Vale, intereses, sus prejuicios, bueno, todo esto. Pero desde luego hay que ser un poquito disruptor en este sentido. Yo a lo mejor de inicio, probablemente, no sé, es lo sí. que se me acaba de ocurrir. A lo mejor le diría, no sé si usted está preparado para comprar una empresa como la mía. Hostia, Claro. Entonces el otro diría, pero ¿por qué? No, claro, me interesa saber por qué me estás diciendo esto, ¿no? Es algo que no se va a esperar, claro, es algo que ya de momento él va a querer saber tus argumentos de por qué acabas de decir eso. claro. Entonces, a lo mejor dice, porque es una empresa que llevamos muchos años tal, no sé cuántos, que tiene estas... Pero ya de inicio es como, ¿cómo? Sí, sí, Ese vamos, golpe, esos 3 segundos es, yo no sé si usted está preparado para comprar una empresa como la mía. es buena, ¿eh? Le estás poniendo en duda, le estás tocando el ego, le estás El generando ego sobre todo. expectativas. Claro. Entonces, por ejemplo, es una manera. Mira, hace Vale. poco en una entrevista me preguntaron, si me tuvieras que vender tu libro, ¿cómo lo harías? Digo, hombre, no te lo vendería porque creo que no estás preparado para leértelo. Le dije eso, te lo prometo. Y Sí. dijo el tío, coño, ya me han entrado ganas de comprarlo. Digo, ya está, Hostia, buena esa, ¿eh? esa es buena. ¿Cómo podemos utilizar cómo interpretamos esas señales no verbales que estén relacionadas con emociones, con intención? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que interpretarlas según van saliendo y sobre todo, bueno, la Vale, interpretación de las señales y de las reacciones más emocionales tenemos que chocarlas siempre con el contexto. vale, Es decir, si, con el contexto además y sobre todo con el momento en el que se producen. Si yo estoy hablando contigo, imagínate que llevo 30 mm, minutos hablando contigo y yo te estoy observando de una manera normal y yo no veo nada que me llame la atención. sí, Pero en el momento que te lanzo una propuesta económica, ¿vale? vale, Frunces el ceño, yo veo, haces así, o elevas las cejas, vale, cualquier reacción. ¿Lo tengo en consideración? Lo tengo en consideración. ¿Por qué? Porque cumple el principio de acción-reacción. vale, Es decir, llevas 20 o 30 minutos sin hacerlo y lo haces justo en el momento en el que yo te he lanzado la propuesta. Como si te pinzas la nariz. ¿Significa que pinzarse la nariz tiene un significado en comunicación no verbal? Depende. Si va después de lanzarte la propuesta, sí. Si no, no. vale, Es decir, si yo hago así ahora, normal y corriente, y tú dices, ¿por qué ha hecho esto, Juanma? ¿Le he dicho algo? ¿Ha ocurrido algo? No. Pues hay vale. una alergia, una rinitis, lo que sea. Luego, a la hora de leer los gestos y sobre todo los emocionales, Sí, tenemos que ser conscientes de que ha habido algo antes que lo ha tenido que provocar. Porque si no, a lo mejor lo estamos interpretando erróneamente. vale. ¿Podemos detectar incongruencias con el lenguaje no verbal entre lo que te están diciendo y lo que realmente está sintiendo esa persona? De hecho, es lo que hay que buscar. Las incongruencias, los lapsus y las Vale, incoherencias. Es decir, cuando tu lenguaje corporal sí, dice lo contrario que tu parte verbal. Dice Paul Ekman, que es uno de los grandes referentes de la comunicación no sí, verbal, que en el momento que se contradicen los gestos y las palabras, nos vamos a los gestos. ¿Por qué? vale, Porque los gestos, la mayor parte de los gestos interpretables son no plenamente conscientes. No los llegamos a controlar del todo. Las palabras sí. Entonces, cuando uno está además metido en un berenjenal importante y sí, está muy activado, pues no controlas todo lo que haces. claro, Puedes controlar lo que dices, pero lo que haces es muy raro. vale, Entonces, el poder rascarte, el subir una ceja en un momento determinado, el hacer un pinzamiento, el hacer una microexpresión, no lo vas a controlar. vale. Entonces, te vas ahí. ¿El que lleve unas copas de más puede también Te ponerte en relajas. evidencia? Sí, sí, claro, te relajas, te relajas. Por eso muchas veces cuando ves a gente que está bebida, que empieza a hacer gestos cuando habla otra persona y tal, porque estás Tan desinhibido. suelto. Claro, claro. Y entonces tu cortes prefrontal está otra cosa. Sí, sí, por Vale, supuesto. vale, es decir, que hay un estudio, ¿no? En el que cuando siempre dicen, no, los niños y los borrachos son los que dicen la verdad. Que sí, que es tal cual. Una persona, pero además de borracha ya no por el efecto del alcohol, que también, sino porque Sí, estás desinhibido, no estás a la defensiva. vale. Entonces, cuando no estás a la defensiva, te dejas llevar y sale información. Entonces hay que tener cuidado. Hay mucha Sí. gente que dice, voy a tomar un par de copillas para luego, o un par de cervezas, ¿no? Para luego Claro, Raúl, ¿dónde se cierran los negocios? ¿Dónde se han cerrado toda la vida? en los bares. Comiendo, en la discoteca, echando una copa. Claro. Al final, si es que... Vale. ¿Cómo, por último, ¿no? Con el lenguaje no verbal, cómo podemos utilizarlo para causar una impresión positiva? Pues sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta siempre y preparado es qué es lo que yo quiero que Vale, los demás perciban. Y tú imagínate que por lo que sea, yo necesito convencerte de que yo soy una persona muy buena para dirigir tu equipo. vale, ¿Cómo deberías tú de detectarme, de analizarme inconscientemente para tener esa sensación? Pues con por ejemplo, una oratoria tranquila, calmada, sin tener reacciones demasiado emocionales, que no tenga picos raros, vale, que digas tú, uff, qué inestable es esta persona, con un ritmo o con una corporalidad bastante alfa, directiva, ¿no? vale, Evidentemente de superioridad. Entonces yo elevaría un poco la barbilla, te miraría muy bien a los ojos, te vale. sonreiría de vez en cuando, pero de una manera como muy calmada. Es decir, yo tengo que dar
el aspecto, la sensación muy directiva, Sí. pero a la par empática, el saber reírme en su momento, el saber hacer dentro de unos límites, Sí. y a nivel del lenguaje corporal, como te digo, esa activación alfa, ¿vale? El ocupar más espacio. Por ejemplo, yo Vale. llegaría, a lo mejor pondría un poquito más aquí el vaso, aquí el boli, la pluma, es decir, ocupar más espacio es de Vale. alfas, de hombres alfa y de hembras alfa. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una manera. Claro, ¿y cómo podemos utilizar todas estas técnicas sin realmente demostrar que estamos haciendo el teatrillo? Bueno, es que si lo haces bien no se nota. Sí. Claro, otra cosa es que tú estés pendiente de, ahora miro para arriba, ahora hago así, como que no viene a cuento. Es decir, cuando tú haces cosas Claro, que no vienen a cuento, si yo, claro, es muy buena la pregunta, porque si yo quiero ponerme en modo alfa, en modo macho alfa, sí. pero mi voz está temblando, Vale. tú dices, ¿qué pasa? Yo estoy así muy chulo, pero la voz está temblando. O sea, tu parte no consciente Claro, de tu cerebro dice, aquí hay una incongruencia, aquí hay algo que no me está cuadrando, que no me está gustando. claro. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente, eso hay que tenerlo Sí, siempre sí, es presente. que yo creo que es muy interesante lo que dices de las incongruencias, lo que Sí, sí. hablábamos justo antes, porque has puesto el ejemplo perfecto, ¿no? El típico que está así y ahora la vocecilla le está temblando. Eso es. Eso, a Eso es. nosotros los que somos, bueno, a los abogados, al principio nos ocurría mucho, ¿no? Es decir, cuando empiezas con los primeros juicios, Hombre, claro, te tiembla hasta, vamos, normal. pues fíjate que en nuestro caso, por ejemplo, ocurre un poco lo contrario, ¿no? Que los jueces te perciben como, joder, no más débil, ¿no? Sino como más, no sé, como más nuevo, ¿no? Por decirlo de algún modo, y te dejan algunas que otras, ¿no? Sí, Pero ¿no? a los que ya, a los que llevan ya mucho tiempo o lo llevan mucha tralla, al final nos ven justo con lo opuesto, ¿no? Como decir, Claro. este va, que a lo mejor no así, ¿no? Pero este va de sobrado, este tal. Sí, Es decir, es una percepción que nos cuesta manejar. Nosotros, por lo menos yo claro. sí que estudio mucho el tema de lenguaje no verbal, de forma de hablar, forma de hacer conclusiones, este tipo de historias porque influyen mucho en los jueces. Luego te voy a preguntar Muy sobre bien. esto de Fenomenal. los jueces. ¿Has utilizado alguna técnica conmigo de toda esta que estamos hablando? Sí, Bien. sí. ¿Cuál? Bueno, no hemos hablado de ella, pero por ejemplo, Vale, de hecho, la gente que esté viendo el podcast se puede dar cuenta si echa para atrás. vale, La inclinación de la cabeza. Tú, vale, por ejemplo, estás inclinando la cabeza para allá, entonces yo te voy buscando porque eso hace que los dos estemos como más conectados. vale, ¿Vale? Lo podemos llamar como el rapport corporal o la conexión corporal. vale, De hecho, de otra manera, cuando dos personas están bien conectadas, suelen inclinarse hacia el mismo sitio. vale. Y Qué de hecho, bueno. un jugueteo que yo a mis alumnos les digo que hagan es, cuando tú ves que los dos están hacia un lado, cámbialo y verás como la otra persona lo Sí, cambia automáticamente. qué bueno. Entonces es una manera de generar un ambiente bueno, aunque lo tenemos, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, lo sí. reforzamos. Vale. Vamos a hablar un poco de la escucha activa, ¿de acuerdo? Yo reconozco que lo he tenido que entrenar, pero ¿qué es el concepto de escucha activa y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor? Bueno, la escucha activa es una técnica Sí, con la que hacemos ver a la otra persona que efectivamente la estamos escuchando. Es decir, o sea, necesitamos que la otra persona perciba físicamente que la estamos escuchando. vale. Cuando digo físicamente, tiene que percibir con gestos, con sonidos Sí, y con actitudes que la estamos escuchando, como lo que estás haciendo tú ahora. vale. Estás haciendo así con la cabeza, yo sé Sí, que tú me estás escuchando. Lo podemos hacer parafraseando, repitiendo ideas, resumiendo. Todo eso conlleva, o sea, a mí me dice, ¿no? sí, Como parlante, que tú me estás escuchando, vale. pero me estás escuchando, me estás entendiendo y te estás preocupando por entenderme, ¿no? Y Sí, eso hace que yo me sienta muy bien y continúe hablando. vale. Esto genera, pues que te voy a dar mucha más información, tú vas a empatizar conmigo muchísimo Sí, antes, vamos a conectar muchísimo antes, ventilación emocional, vale. información, pum, pum, muchas cosas. ¿Quién consigue más información, el que escucha o el que habla? El que escuchas, pero vamos, infinitamente más. Sí, sí. Vale, 80-20, el famoso 80-20. vale. Dime algunos tips o técnicas para mejorar la escucha activa. Pues practicarla mucho, porque aunque la teoría es muy sencilla, Sí, muchas veces los profesionales que nos dedicamos a hablar con gente tememos los silencios. Entonces sí, somos muy tendentes a rellenarlos. vale. Entonces, como tengas una persona un poquito avezada en la oratoria y en la escucha, lo vas a pasar mal. Porque yo a lo mejor puedo estar hablando contigo y te puedo decir, no me lo esperaba. Y me callo. Claro, Entonces tú te sientes incómodo y vas a intentar rellenar ese silencio, ¿no? Entonces, si yo sé esa técnica, yo puedo hacer una contra vale, diciendo así es y me vuelvo a callar yo. Entonces, suele haber un jugueteo ahí importante, vale. pero desde luego yo no voy a lanzarme a darte información porque simplemente has generado un silencio. Ya lo estamos diciendo, el silencio es un arma. Sí, O sea, el silencio es tremendo. El silencio, el provocarlo es un arma. Y respetarlo también es un arma. Porque muchas veces hablamos con gente que, pues a lo mejor se abre, ¿no? Porque lo está pasando mal y tiene su momento, ¿no? Su diálogo interno.
no rellenemos. Sí. O sea, porque se genera silencio. Ay, pues de verdad, qué malo tienes que estar pasando. Que a lo mejor es momento de callarse, de respetar ese silencio, Sí. que continúe hablando si quiere. O sea, a lo mejor te mira y no te habla, pues ya inicias tú. Sí. Pero los silencios son de estudio, es para estudiarlos. Sí, es potente, ¿eh? Porque, y lo que decías, ¿no? Cuando una persona te está contando un problema y se queda en silencio y tú lo tiendes a rellenar, yo creo que esa persona está percibiendo que no lo estás escuchando, ¿no? O está Claro. percibiendo que quieres estar por encima de él. Claro. Es que de hecho es lo que más ocurre. Claro. Si te das cuenta, Mm. muchísimas veces cuando estamos en conversaciones estamos escuchando solo para volver a lanzar nosotros lo que estamos pensando. Ya Sí. tú estás como preparado, como estás con lo tuyo. Sí. O sea, cada uno, o sea, a todos nos gusta hablar de lo nuestro. Claro. A todo. Entonces estamos preparando él y yo más. Tú estás hablando, Sí. pero yo una vez, no sé qué. Entonces, cuando tú percibes, cuando tú te abres, estás en una conversación un poquito profunda, emocional, Mm. oye, que te estás contando un problema de lo que sea, y ves que la otra persona tiene un interés de, pues a mí me pasó, pues a mí no sé cuánto, es como, Ya. es como un poco de bajón, ¿no? Si tú Sí. me decís eso, tú te callas y haces un pequeño gesto, pues, de parpadeo lento, algo como que, joder, ¿no? Que conectado estoy contigo, cómo Sí. te intento entender, ¿no? Cómo te percibo. Joder, eso es tremendo, eso tiene unos efectos brutales, Sí, pero no lo solemos hacer, salvo que lo conozcamos. a mí me consume mucha energía, ¿eh? La gente del y yo más. Uf, Es es decir, horroroso. el de lo que tú dices, ¿no? Pues yo tal, pues yo tengo también, o el de las Uf, enfermedades, ¿no? Pues uf. yo tengo, pues yo tengo, Sí, yo sí, tuve esas, a mí sí, me quema muchísimo ese sí, tipo de personas, me agota, ¿eh? sí, sí. Porque Y además, si te das cuenta, sí, tendemos es un problema de ego. sí, Es un problema de ego y es un problema de poca empatía. Porque si el otro se está abriendo y está hablándote de algo que realmente es potente, claro, déjale, escucha, cállate y escucha. Y déjale. Y cuando tú ya veas que él ha terminado, que él ya se siente bien, que no tiene nada más que decir, le dices, pues mira, de lo que has hablado te entiendo porque a mí, pero no él. Dices tú de, "Buah, pues si yo una ya, vez. Y el otro dice, ya, tío, pues te estoy hablando de lo mío. O sea, me acabo claro. de abrir, ¿no? Yo creo que es un poco también los motivos por los que la política actual no atrae a nadie, porque es el tú más, ¿no? Es decir, tú eres corrupto, pues tú más. Tú has tenido un error en tal, pues tú más. Mm. Pues, y al final yo creo que no genera empatía con nadie, es algo que deberían de mirarse los políticos, ¿eh? Tenemos un problemón con Sí, el tema político. gordo, ¿eh? Porque esto es ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. Comunismo, comunismo, comunismo. Venezuela, Venezuela, Venezuela. O otra cosa que yo para mí en política creo que es horroroso. Es tú pregúntame lo que quieras que yo te responderé lo que me dé la gana. Sí, yo no lo entiendo, ¿eh? Y eso es algo que no entiendo. Y para los periodistas tiene que ser duro, ¿eh? Que tú le hagas Frustrante. una pregunta y te salga por petenera y le vuelvas a... Pero oye, que te estoy preguntando esto, la respuesta es sí o no. Y te salen por petenera y dices, ellos creerán que es una habilidad, pero yo pienso que esto es lo contrario, que al final para la población no genera frustración. En realidad es una habilidad cuando tú lo que quieres es evitar conflictos. Cuando yo estoy contigo y tú me dices, oye, ¿qué opinas de, no sé, del nuevo impuesto no sé qué? Sí, Pues claro, pues mi estrategia era, y hombre, pues mira, es importante ese impuesto, pero fíjate, es todavía más importante y me voy a lo mío, ¿no? claro. Pero entre tú y yo. Pero cuando eso lo observan millones de personas, es un problema. Sí, Pero es un problema enorme. Y además frustrante, no solamente para los periodistas, sino para los propios políticos. Si te das cuenta, en el Congreso imagínate, ¿no? Habla Pedro Sánchez, sí, responde Feijóo y replica Pedro Sánchez. Y se acaba. sí, No tiene posibilidad. No. ¿Por qué el que lleva el protagonismo tiene que ser siempre el último? Deja que sea el otro. Verás cómo cambian las cosas. claro. Cuando, claro, la percepción de la última palabra es enorme, tiene un peso gigante. Luego, si yo al final digo lo que me da la gana, digo lo que todo el mundo quiere oír y nadie me va a replicar después, voy a ganar siempre. Claro. No dejes que haga eso. Deja, incluso no sé cómo se podría hacer, hasta suertes, ¿no? Venga, ¿quién es el primero en empezar? Como ocurre en los debates, ¿no? Los debates va a sorteo. ¿Y quién termina antes? Pues que termine, pues, Claro. ostras, cuando a lo mejor en vez de terminar Feijóo, a lo mejor termina Pedro Sánchez, pues a lo mejor Feijóo se toma las cosas de otra manera, o al Claro. revés, ¿eh? O sea, no quiero Sí, sí, meterme sí, en sí. política, pero creo que está mal construido eso. Sí. Y en fin, yo es que el tema de la política no la llego a terminar de comprender. Utilizando la escucha activa, ¿cómo podemos sacar información de una persona, pero sin que sienta que lo estamos interrogando? Bueno, pues dejándole que hable, evidentemente, asintiendo y todo esto, la otra persona va a entender que nos está gustando el tema, que nos está Sí, interesando y y él va a seguir hablando. Pero si en algún momento nosotros podemos percibir que a lo mejor hay una contención de información, hay ciertas técnicas con las cuales nosotros podemos hacer que la otra persona hable sin que perciba
Sí. ¿Qué nos interesa? Vale. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que estamos hablando de algo mezcla personal-profesional y yo necesito saber tu edad, ¿vale? Vale. Porque es algo fundamental para mí. Pero si te lo pregunto, yo digo, es que si se lo pregunto, a lo mejor tú dices, tú, ¿y este por qué quieres saber ¿Para mi qué? fecha de nacimiento o por qué quieres saber mi edad, no? Claro. Entonces yo puedo preguntarte, pero si te pregunto, corro el riesgo de decir, ¿y este por qué lo quieres saber? Tú ya sabes que a mí me interesa porque te he preguntado. Sí. Otra cosa es que yo te diga, tú tienes que ser de la edad de mi hermano, seguro, macho, porque por la pinta que tienes, seguro, fijo. Por ahí tienes que andar. Claro. Yo no te he dicho nada, no te he preguntado nada. Pero tú, es probable que en esta o en otra ocasión, porque a la primera no tiene por qué salir, quizá me digas, bueno, yo tu hermano no lo sé, pero yo tengo 36 años o lo que... Bueno, pues ya me lo has dicho. Pero además, no solamente es porque me lo digas o no me lo digas, sino porque me lo vas a decir voluntariamente. Claro. No vas a tener la percepción de que a mí me interesa. Puedo hacerlo de esa manera o puedo, por ejemplo, cometer un error, ¿no? No sé. Te puedo decir, pues no sabía que eras un arquitecto. No, yo no soy arquitecto, yo soy abogado. Pues Claro. claro. Y digo, ¿eres abogado? Ahí ya sí genero una escucha activa, una pregunta escucha activa y me callo. Y tú es muy probable que empieces a hablar. Sí, bueno, llevo de abogado desde tal, y ya me está dando información. Claro. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad imperiosa de corregirme. Claro. Eso es ego. Bien. Eso es ego al final. Qué bueno. No, pues como esas hay 1000. Sí, dime otra, que es que me gustan. Pues por ejemplo, la adulación. La. Adulación. Vale. Mira, un ejercicio que a mí me ponían era, tú tenías que ir a un taxista, por ejemplo, y sacarle la máxima información posible. Entonces tú llegabas y decías, caray, te montabas en el taxi y decías, caray, con los horarios que tiene usted y lo limpio que tiene el taxi. Buah, pues sí, porque tú fíjate, yo me levanto a las 6 de la mañana, te contaba toda su vida y no le habías preguntado nada. Hostia. O sea, hay muchas maneras. Hombre, entiendo que en tu trabajo tienes que utilizarlo muchísimo, sobre todo para ciertos delincuentes, por llamar de algún modo, que suelen estar cerrados en banda. ¿Hay algún caso que te venga a la cabeza, sin dar información tal, Ujú. pero que te venga a la cabeza que con este tipo de técnica haya cantado? Porque es un problema, mira, es un problema que a mí me ocurre mucho en los... Cuando llega... Ahora no llevo tanto, ¿no? Pero antes cuando llevaba mucho más penal, un problema que tenía era el decirle al cliente, oye, cíñete a esto, esto y esto. No te vayas por las ramas, que al final el problema lo vamos a Sí. tener. Y es verdad que la policía, Guardia Civil y demás siempre aprieta. Y Sí. dime un caso que te venga en concreto en el que el tío estaba seguro de que no iba a cantar y acabó cantando. Pues mira, recuerdo de un caso Sí, en el que un malo no hablaba nada. Y con el preperfilado descubrimos que tiene una afición muy grande a un deporte vale. minoritario. Y entonces yo lo que hice con mi compañero es hablar con mi compañero mientras le trasladábamos en coche, hablar de ese deporte. Vale. Digo, joder, mañana tengo este partido. Tal, no sé. Entonces el otro pum, dijo, o sea, yo imagino que pensaría como diciendo, no me lo puedo creer. Este hombre juega también a esto. Y entonces automáticamente metió baza, como diciendo, joder, pues yo te recomiendo esto porque yo también lo hago. Entonces se relajó. Claro, Cuando él se relaja, no es que cometamos errores, sino que nos dejamos llevar. claro. Entonces, desde la relajación, desde empezar la conversación, al Sí. final acabar preguntando ya, venga, tío, ¿por qué no tal? ¿Por qué no sé cuántos? Nos acabó dando la información que necesitábamos. Es que Bueno, sí, es que eso es al final, eso es un preperfilado. O sea, al final es Claro. conocer cuáles son como digo, no hablábamos antes, los prejuicios, a utilizar los sesgos o las aficiones. Sesgo de grupo, en este caso sería. El sesgo de Claro. grupo, cuando tú y yo pertenecemos a un grupo, entonces tengo más confianza. Y además, no solamente esto, sino que bajó la guardia, se sintió muy a gusto, estaba en su terreno, estaba hablando de lo suyo, Claro. que es parte de la escucha activa. El hablar de lo tuyo es lo que te viene bien, ventilas a nivel emocional y sueltas información. Y creo que con eso también, con la escucha activa, ¿no? Y lo que acabas de comentar, generas empatía. Claro. Y entra como lo que tú dices, ¿no? Entra en tu círculo y a Eso partir es. de ahí le estás, sin él saberlo, generando cierta confianza Absolutamente. que no tiene por qué tener. Absolutamente, exactamente. Sí. Tal cual lo has dicho. Hostia, ¿qué gestos podemos hacer los que realizamos escucha activa? Porque a mí con el podcast tengo que hacer mucha Claro. escucha activa. ¿Qué Sí. gestos podemos realizar para de verdad aseverar de que estamos escuchando a Bueno, la persona? lo haces bien, ¿eh? Lo haces muy A ver. bien. O sea, sí, porque vas asintiendo según vamos hablando. Sí, Por ejemplo, una de las buenas maneras de lanzar información es cuando, por ejemplo, digo yo algo importante y frunces el ceño y te echas como adelante, como Sí. diciendo, ahí va, como diciendo muy bien. O sea, como que te interesa. sí. Yo percibo que te está interesando Ah, vale. y continúo hablando. Vale. El ir repitiendo ciertas palabras, no las mismas palabras, ojo que no con esto, porque por Sí. ahí se dicen algunos círculos, repite las últimas palabras, ni se te ocurra, Ya. porque queda muy raro.
parpadear en momentos emocionales Vale. de manera emocional, de la manera que yo te voy a decir ahora. Tú imagínate que yo te estoy contando pues que, no sé yo, pues que he tenido una enfermedad muy grave y lo he pasado muy mal durante mucho tiempo y digo, pues es que lo he pasado, de verdad, Raúl, lo he pasado fatal. Y tú Sí. dices, claro que lo he pasado fatal, es que es normal. Pues ese parpadeo emocional Sí. yo lo voy a percibir como que te está interesando emocionalmente. Vale. Me llega a mis neuronas espejo, entonces Vale. como que todavía estoy más vinculado a, "Ay, qué bien, qué Vale. sensación más buena", y continúas hablando y eso es algo que conecta mucho y que hace que al final la gente hable. Vale. Y por el contrario, ¿qué gestos tengo que evitar para que tú percibas que te estoy ignorando? Mira, esta es buenísima. Vale. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando, ¿no? Tú Sí. imagínate que me estás contando algo súper importante para ti y yo hago esto, Sí. ¿vale? Si estamos así, yo de repente mis ojos, mis movimientos acá de los ojos se van hacia otro sitio. Hostia. Tu percepción es de que hay algo por ahí que te está distrayendo. Entonces yo me siento mal Vale. porque me estoy abriendo, estoy hablando de algo muy importante para ti. Yo me veo en muchas ocasiones con distractores enormes. Yo sé que están distractores allí, que puede ser una persona que conozco, alguien que me interesa saber que está ahí, pero yo me centro. Y Vale. yo tienes que estar mirando, tienes que estar asintiendo. Y yo, de manera periférica, veo que hay cosas, pero yo trato de que no se me observe. Y mira, algo que nos suele jorobar bastante son Sí. los relojes estos. Sí. Porque estamos habituados a que nos Ya. vibra y hacemos así para ver el mensaje. Sí. Pero claro, yo no, si yo lo hago, tú no sabes si es el mensaje o que tengo prisa. Tu percepción siempre, o tu idea va a ser siempre, te vas a ir a lo malo. Te vas a ir a Claro. que Me vaya está a castaña. gusto, tiene prisa, o está mirando la Claro. hora, está mirando el reloj. Claro. Entonces, cuidado con los móviles encima de la mesa, afuera. Vale. Si llevamos el smartwatch y Vale. nos vibra, pues intentar evitarlo, evidentemente. Vale. Entonces, eso sí que tienes que intentar evitarlo. Y hay una forma en la que estás percibiendo que. Porque esta pregunta va directamente relacionada con lo que te decía antes de los juicios y los jueces. Hay una forma, porque yo percibo mucho que los jueces al final nos ignoran, ¿no? Entonces, hay una fórmula en la que podamos encauzar esa dirección. Es decir, estoy pasando de ti claramente, lo estoy percibiendo, por eso que tú dices, estoy mirando por un lado, estoy escribiendo, estoy mirando el teléfono. ¿Cómo le puedes llamar esa atención para volverlo a llevar a tu terreno? Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo. Únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que, darle al botón de suscribir. Volviéndole activo en la escucha a él. Es decir, Vale. hacerle algún guiño, por ejemplo, Vale. y utilizando las pausas. Las pausas son brutales porque generan expectación. Vale. Y el juez, si hay expectación, a lo mejor es cuando levanta la vista y dice, onda. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un alegato de lo que sea, Sí. le tengo que hacer partícipe en la escucha. Entonces, al juez o al jurado, ¿no? Y a lo mejor yo lo que puedo decir es, dada la gran experiencia o con tantos años de servicio por parte de su señoría, me gustaría que quedara claro. Entonces, Claro. primero lanzas el input personal hacia él y generas pausas. Las pausas son brutales. Creo Sí. que cualquier persona. Joder, y es que los abogados, de verdad, esto debería estar en el ADN. Las pausas generan expectativa, Pues generan mucha expectación. Entonces, yo te puedo decir, bueno, ante todo lo que acabo de ver, es claramente manifiesto que mi defendido es inocente. Pues yo puedo decir, después de lo que acabamos de ver, está clarísimo que mi defendido es inocente. Fíjate qué diferencia. Sí. Con esas pausas generas expectativas, generas ese a ver qué va a decir ahora, ¿no? Y es que estamos diseñados para eso. Bueno, pues utilízalo, si es que es súper sencillo. Claro, fíjate que nosotros al principio de nuestra carrera profesional percibimos lo contrario. Es como que cuando tienes que hacer el alegato lo tienes que hacer a toda pastilla, súper rápido, porque es como que te lo tienes, da la sensación de que lo tienes súper aprendido. Yo al principio lo hacía así porque era como esa percepción, ¿no? De que te lo tienes súper aprendido, súper mascado, tal, no sé qué. Y después, ya cuando vas a cursos, formaciones y tal, justo lo que comentas de esas interrupciones, de esas pausas, te das cuenta que es todo lo contrario. Tú piensas que, a mí siempre me decían, piensa en el que está enfrente. Enfrente tuya tienes a un juez que lleva a lo mejor 15 juicios y que está hasta las pelotas de escuchar a la gente. Eso es. Y también lo podemos extrapolar a inversores, por ejemplo, que tiene el tío pues que escuchar a 15 pitch de venta, 15 pitch que le están ofreciendo su empresa, que es lo mismo, que es súper disruptiva y tal. Entonces, ¿cómo
claro, esas pausas, esa forma de llevarlo te va a generar, evidentemente, una ventaja competitiva, pero como Sí, esto también en una sí, sí. entrevista de trabajo, es decir, que yo, justo lo que comentas de las pausas, también al principio es difícil hacerlas, ¿eh? Sí, es muy difícil. Es decir, ¿cómo lo practicarías en las pausas? Porque yo la he practicado Bueno, directamente en juicio. sí, no, y practicarla pues cuando estás con tu pareja o estás con alguien y Vale, directamente decir, bueno, voy a intentar hacerlo, ¿no? Cuando no te estés jugando nada y los nervios vale, no te vayan a traicionar, ¿no? Al final tienes que automatizar y tienes que intentar vale. interiorizarlo. Entonces es la mejor manera de practicarlo. Pero sí, mira, además a nivel de percepción, por lo que has dicho, tú fíjate, ¿eh? Tú vas a vender algo Mm, como comercial sí, o vas a ofender algo, me da igual. Si yo veo una persona que se ha aprendido el alegato, sí, veo que te lo has aprendido. No, claro, no hay nada que sea genuino. Te lo has claro. aprendido. Yo no sé si es tuyo o es de tu socio o es de alguien que te la prepara. No tengo ni idea. Pero como tú das la sensación de introspección, o de tal, generas pausas de diálogo interno, Sí, eso al final lo que despierta es la sensación de ser genuino, mm, de que tú no estás con algo aprendido, sino que estás llegando a lo que estás diciendo con tus propias conclusiones, conclusiones. Luego eso afianza mucho más lo que estás diciendo, claro, aunque luego no sea verdad, pero lo parece. claro. Y nosotros cuando vendemos o cuando estamos en un juicio, no solamente hay que ser bueno, sino sobre todo parecerlo. Es que es muy importante lo de No, no, parecerlo. es fundamental. Sí. ¿Cómo podemos utilizar? Bueno, ¿qué son las microexpresiones y cómo podemos utilizarlas? Las microexpresiones son movimientos muy rápidos y muy sutiles Sí, que se producen en el rostro y que están vinculados a reacciones emocionales. Por ejemplo, el asco. A mí me puedes poner, por ejemplo, a mí un plato con comida aquí, imagínate, ¿no? Que no soporto el queso. vale. Me dice, mira, unas tapitas de queso aquí de Vale. Málaga buenísimas. Y yo, ay, qué bien. Y hago esto, muchas gracias, pero no tengo mucha hambre y tal. No, quiero quedar bien, no quiero que Sí, se note que me da asco el queso. claro. Intento que no se vea, intento sonreírte, pero las reacciones emocionales que no las podemos controlar se van a ver en expresiones sutiles, que es Vale, esto. Yo digo, muchas gracias, no, pero de verdad no, no lo quiero. claro. O algo que me enfade, que yo te diga que está súper bien y de repente pues frunzo el ceño y sería una microexpresión. Siempre y cuando no sea algo que hago continuamente. Pues porque tenga Vale. un tic, por ejemplo. Si tienes Joder. un tic, pues no es interpretable. Luego tiene que ser algo que no has hecho nunca y que lo haces justo después de un estresor, de un detonante. Sí. Toma una tapita de queso. Ay, qué rico. No, pero no tengo mucha hambre. Sería eso. Vale. Es verdad que el tema de las microexpresiones con lo de los tics no me acordaba yo, ¿eh? Pero una persona que, por ejemplo, tenga un tic que está todo el rato haciendo así, Claro. ¿cómo, Bueno, cómo haces para no ponerte nervioso el que está enfrente? no, pues no, directamente lo haces una pequeña nota mental de decir, bueno, esto no hay que leerlo, porque estás cada 2 por 3 estás haciendo así, bueno, pues ya está. Lo Vale. interpretable sería si de repente saco un tema y dejas de hacerlo. Y tú, uy, acaba de borrar su línea base de comunicación. ¿Por qué? Coño, es verdad que puede ser que le está interesando, ¿no? Claro, que de repente se ha concentrado en un tema que acabamos de sacar. Entonces, está dejando de hacer cosas para cómo Claro. y se cierra y se centra en eso. Puede ser un indicador, claro. Hablábamos antes, bueno, me soltabas un poco antes el tema de los movimientos oculares. Ujú. ¿Qué tipos de movimientos oculares existen y cómo podemos identificarlos? Bueno, hay mucha literatura rara con el tema de los movimientos oculares. De ¿Sí? hecho, se escucha mucho y se lee mucho por ahí. No es que como mira a la derecha es porque se lo está inventando o está mintiendo. No es verdad. Es decir, la evidencia científica es clara y lo único que se sostiene a día de hoy, claramente, con diferentes estudios, es que las personas solemos mirar hacia arriba cuando estamos recordando o pensando sobre algo más bien cognitivo y Vale, miramos hacia abajo cuando el recuerdo o el pensamiento es más emocional. vale, Es verdad que también hay ciertos estudios, aunque menos, que nos pueden estar hablando de que cuando miramos a la izquierda cuando nos estamos, digamos, volcando en el pasado sí, y miramos hacia la derecha cuando nos estamos volcando en el futuro. Volcarse en el futuro no significa inventarte nada, sino puede ser ver cómo va a quedar tu respuesta. Es decir, yo puedo pensar algo y decir, a ver cómo lo digo, ¿no? mm, A ver a ver, calma, ¿no? sí, Una planificación de cómo voy a decir esto para no herir a nadie, por ejemplo. Sí puedo hacer ese pequeño golpe de a ver cómo va a quedar. Pero tampoco está muy claro, ¿vale? vale, Además, ¿por qué no está muy claro? Porque no es algo universal. Lo que sí se ha visto es que el posicionamiento cronológico, en cuanto a pasado, presente y futuro, a nivel lineal y de movimientos, nosotros lo ponemos de izquierda a derecha, a la izquierda el pasado, a la derecha el futuro, porque vale, escribimos así. vale. Luego, quienes están culturizados en lenguas semíticas como el árabe, lo Eso hacen te al iba a decir. revés. Vale. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Claro, había una serie, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? Lie to Me, es que me sale Sí, en inglés. Pero eso miénteme. era un poco bluff, ¿no? Sí. Bueno, el Lie to Me está muy bien, ¿no? Para
que te pique el gusanillo, pero en los primeros Sí. 10 minutos de la serie, del capítulo 1, mete un gambazo enorme ¿Sí? porque confunde dos emociones. Vale. ¿Cuáles son? Pues mira, sale un hombre vestido de naranja de preso, ¿no? Un Sí, convicto sí. que por lo visto ha puesto unas bombas en un colegio, Sí. o en una iglesia, creo recordar. En una iglesia creo que es. Y hace una microexpresión, ¿no? Hace esto, Mm. ¿vale? Y el protagonista dice, disimulado desprecio. Digo, pero si eso es asco. Vale, vale. ¿Por qué dice disimulado desprecio? No, eso elevar de esa manera Vale. el labio es asco. Vale. ¿Podría haber algo de desprecio? Pues sí, podría haber algo de desprecio, pero no es desprecio. Es asco. Vale. Entonces yo ahí dije o sea, plof, total. Luego bien, ¿no? Luego la serie tiene cositas muy chulas, Vale. pero no se puede aprender con esa serie. Vale. Dentro de dentro del contexto en el que haya microgestos y que nos puedan saltar las alarmas, lo típico como lo que decías, ¿no? La nariz o no sé, o morderse la uña, no lo sé si es un microgesto, ¿eh? ¿Cuáles son los más comunes que se suelen utilizar o que te suelen llamar la atención? Bueno, a mí los que me encantan es el pinzamiento de la nariz, a mí me fascina. Sí, porque es un gesto que veo muchísimo, no solamente que lo veo, sino que lo hago. Vale. Entonces yo me veo muchas veces que a lo mejor me dicen algo que no me gusta o... Y digo, sí, bueno, y según lo estoy haciendo yo, joder, La he liado, si la he lo liado. estás haciendo, tío. Porque además como lo comparto tanto en redes sociales, digo, la gente va a ver que estoy haciendo esto y lo va a saber. Y pues, me pone tenso. Vale. Pero hay muchas cosas. A nivel de reacciones tienes los pensamientos, pero a nivel incluso corporal, nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo se aleje de aquello que no nos gusta. Si yo aquí, por ejemplo, puedo tener una persona que, pues un jefe de estos Sí. leñeros, cañeros malos, Sí. y yo directamente a lo mejor estoy cerca de él y yo hago esto porque mi cuerpo pide el separarme. Vale. Leer eso está muy bien. Pero yo no solamente leerlo, sino si yo no quiero que él perciba el alejamiento, lo mismo lo que hago es aposta a acercarme, aunque me jorobe. Pero digo que lo perciba, ¿sabes? Que sea algo así. Luego hay muchos gestos a nivel, por ejemplo, de dilatación o contracción de las pupilas. Dilatamos las pupilas con algo que nos guste y las contraemos con algo que no nos gusta, a pesar de que tengamos la misma luz. ¿Sí? Sí. Hostia. De hecho, de eso hay mucha evidencia, desde hace muchos años además. Es decir, cuando algo nos gusta realmente, dilatamos la pupila, Joder. ¿Y es constante o...? mientras dure el estímulo, básicamente. Hostia. Y además, también podemos dilatar la pupila cuando de repente estamos en un trabajo cognitivo muy grande. Yo te digo, ¿cuál es la cuarta parte de la mitad de 200? Ujú. Puede ser que dilates la pupila a la hora de pensar este dato. Sí, lo de la pupila también es un mundo. Joder. Mira, acabo de hacer el Sí. de subirte la gafa y todo eso. Sí, Eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no, puede ser. ¿Sí? Puede ser gestos que tú tienes adquiridos al pensamiento, por ejemplo. Decir, Vale. a ver, o esto así, tal. Sí, es verdad que se lo hago mucho. Y uno que también me suelen, bueno, he escuchado por ahí, el de echarte para atrás, es como sensación de que algo no te importa o no tiene por qué ser. A ver, todo depende del contexto. Del contexto, claro. Y de cuándo se produzca. Y tú imagínate que a lo mejor llevamos 2 horas y media aquí. Y Tiene hay la un momento espalda. en el que, claro, entonces todo depende. Pero Vale. sí es verdad que está vinculado a las retiradas. O sea, Vale. yo puedo estar hablando de algo y imagínate que somos 3 personas y de Sí. repente sacas un tema que no va conmigo, es probable que yo del interés y estar hacia adelante haga un poquito así Vale. y deje que los demás... Entonces, no tiene por qué ser algo negativo, salvo Mm. que estemos tú y yo nada más que tal y me saques un tema, yo me vaya para atrás y empiece a mirar el reloj. Es decir, en el momento que sumamos más gestos Sí. con la retirada, sí que podemos interpretarlo como algo más negativo. Joder, y no sé por qué me ha venido a la cabeza ahora el póker, pero Sí. se estudia mucho el tema de los gestos dentro del póker, ¿no? Yo tengo un compañero que hizo una tesis sobre el póker ¿Sí? y no llegó a ninguna conclusión, por una razón, Vale. porque los profesionales del póker se tapan todo lo que pueden, gafas, gorro, Sí, es verdad, gorra, es tal. verdad. Incluso hemos llegado a detectar gente que sabe de tema de comunicación no verbal, sabe que puede ser interpretado y fuerza los gestos. Que a Vale. lo mejor hay una mano, coge, hace así y empieza así. Lo hace todo a la vez, ¿no? Ahora vas y lo lees. Ahora, coge lo que quieras, para ti. Claro. Entonces no puedes llegar a nada. Entonces, desde luego, este chico que hizo un montón de grabaciones, un montón de análisis, dijo, es que no puedo. ¿Y tú eres capaz de identificar a una persona, en la persona que tienes enfrente, que tiene ciertos estudios o conocimientos en el lenguaje no verbal y en gestos, en todo esto de lo que estamos hablando? Ostras, nunca me han hecho esa pregunta. Creo que si sospechara de ello, podría provocar para saberlo. Sí, es que estaría guay como una lucha, ¿no? Entre... No, bueno, escucha, o sea, esta es buena. Yo todos los años hacemos una cena de Navidad como unos 10, 12 expertos en comunicación no verbal. Vale. Imagínate imagínate la cena. Estamos todo el mundo así. Al principio como todos muy de coña, no lo hacemos, Sí. pero
Pero sí, lo que pasa es que te dejas llevar, pues sabes Ya. lo que hay, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, intuyo que tú tienes algún tipo de formación, a lo mejor lo que te hago es hacer cosas para ver cómo te las tomas tú, o a lo mejor Vale. veo dónde miras. Si yo, por ejemplo, me pongo de pie, me pongo a hablar contigo y tú lo primero Sí, que haces es mirarme los pies, pues yo digo, ostras, qué claro. fino, ostras, Sí, sí, mira, sí. mira, mira, qué bueno, este tío sabe. Vale. Puede ser. ¿Te ha ocurrido con algún... Joder, es que no me gusta decir malos, porque a veces que han sido bien No, entendido. ya. ¿Te ha ocurrido con algún delincuente, alguna persona que habéis tenido detenido y demás, que el tío estaba avispado en temas de lenguaje no verbal? No, Ellos van a su rollo, ¿no? no. O no porque no lo esté, sino no Sí. porque a lo mejor no me he dado cuenta. Vale. Pero no suele ser común. Y en todo esto que estamos hablando, ¿cómo funciona la intuición? ¿Qué papel juega la intuición? Bueno, yo aquí tengo una opinión propia, ¿vale? No está basada en nada, ni Sí. estudios, ni papers, ni historias. Luego, quien nos escuche, que lo coja con pinzas. Vale. Mira, yo creo que la intuición al final es la observación chocada con la experiencia. Y me explico. Yo, por ejemplo, tú imagínate, porque claro, es que aquí hay una cosa muy importante y muy chula, y es, cuanto más tiempo tienes en una empresa, en un trabajo, en una posición, Sí. más intuición tienes. Esto es así. O sea, Vale. en Guardia Civil decimos que los caimanes son los que más aciertan, ¿no? Los que más dicen, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y dices tú, ¿cómo lo sabías? Respuesta, llevo muchos años en esto. Vale. Ya. Entonces, cuanto más tiempo llevas en un trabajo, por Sí. decirlo de alguna manera, más biblioteca tienes, más experiencia tienes. Luego tengo más donde chocar lo que yo vaya observando. ¿Qué es lo que ocurre? La intuición es como no consciente, es como una sensación, que lo puede provocar la recepción de información por parte de las neuronas espejo. Las neuronas espejo Sí. tienen muchas funciones, ¿no? La sociabilización, la empatía, el aprendizaje, pero también tienen que llegan a... Tú simplemente con la observación del otro conoces cómo está a nivel emocional contigo, Sí. y además las neuronas espejo hacen que se activen las mismas zonas del cerebro como si yo hiciera los gestos. O sea, yo observo tu gesto Sí. y en mí se activan zonas del cerebro como si los gestos los hubiera hecho yo, con lo cual Vale. la información que yo cojo es brutal. Vale. Claro, yo cojo esa información y lo choco con la biblioteca, mi experiencia. Y, digamos, mi cerebro dice, oye, acabo de ver esto. Y todas las veces anteriores que he visto esto, ha ocurrido esto otro. Vale. Por la biblioteca que tengo. Sí. Luego es esa sensación de, a ver si va a ocurrir esto, a ver si este va a hacer lo otro, a ver si va a hacer no sé qué. Sí. ¿Podríamos llamarla intuición? ¿Podría ser esa la intuición, este sexto sentido? Podría ser. Yo es una explicación muy de pincho, ¿eh? O Sí, sea, sí, es decir, sí. esto, soporte científico tiene 0, pero me podría cuadrar bastante. Sí, hombre, visto desde ese punto de vista, es verdad que puede coincidir mucho con tu experiencia, ¿no? Sí, Es como lo que dicen, ¿no? Los policías, ¿no? Esto es intuición, pero claro, sí, llevas ya 30 años en el claro, cuerpo, has ahí está. visto 28.000 jugadas similares o parecidas, Mm, pues puedes que la verdad que nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Yo también soy a veces muy místico, tal, no sé qué. Esto es intuición pura, ¿no? El universo que me está mandando señales. Sí, sí. Pero puede ir relacionado con la experiencia. Desde el punto de vista científico, me gustaría si pudiéramos extendernos un poquito, porque todo esto, si bien es cierto, es, joder, es experiencia y demás, pero ¿hasta qué punto influye la ciencia, neuronas, el cerebro en todo esto de lo que estamos hablando? Es decir, ¿cómo podemos avanzar en este campo? Bueno, todo lo relacionado con la comunicación, sobre todo la parte de la comunicación no verbal y todo, es neurociencia pura y dura. O sea, Sí, neurociencia. De hecho, tienes publicaciones, tienes libros que se denominan la neurociencia del cuerpo. Y más en los últimos años sí, se está llegando a conclusiones bárbaras. Por ejemplo, tú y yo seguramente cuando estudiábamos la educación obligatoria nos decían, hay 5 sentidos. sí, claro. El olfato, el gusto, el tacto, tal. Pues no, hay 7. Vale. Ahora ya se sabe que hay 7. Están los 5 de siempre más la interocepción y la propiocepción. La interocepción es la información que dan los órganos, como el corazón, el intestino, el sistema periférico. Son zonas del cuerpo que no son el cerebro, que tienen neuronas y que captan información que lanzan al cerebro para tomar decisiones lógicas y racionales. Has dicho zonas del cuerpo Sí, sí. que tienen neuronas. Eh, ¿Cuáles? intestino, el Sí, corazón, sí, sí, sí. tía. Está comprobado. Bueno, en el intestino tienen las mismas neuronas como el cerebro de un gato, aproximadamente. O sea, fíjate si hay millones de Hostia. neuronas. No, es brutal, ¿eh? Es Joder. brutal. Y es más, la microbiota intestinal, que son Sí, bacterias, sí. son microorganismos que informan, o sea, dan información, captan información, o sea, dan información a las neuronas. Esas neuronas a través del nervio vago informan a la parte consciente del cerebro. Eso es ciencia, no es nada místico ni nada raro, es neurociencia pura y dura. Vale. Entonces, la interocepción consiste en que el cerebro se nutre de la información de estos órganos. De hecho, mira, el corazón
llega a transmitir, a lanzar señales químicas y eléctricas Sí. que informan al cerebro también de cómo está el entorno y de cómo todo. El cerebro se nutre de todo ello. Por eso sabemos a día de hoy que el cuerpo capta la información antes que la parte consciente del cerebro. Es decir, reacciona. El cerebro lo que hace, la parte consciente, Sí. es elaborar conscientemente pues, una serie de conclusiones o de información. Pero antes, las Sí. reacciones que nos salvan la vida las produce el cuerpo, ¿no? La tensión, los músculos horripiladores que te ponen los pelos de punta, todo esto Sí. tiene una zona, o sea, una manera de ser, ¿no? Un porqué. Entonces, y luego esta es la interocepción, luego está la propiocepción. La propiocepción es el conocimiento del cerebro del posicionamiento del cuerpo y del lenguaje corporal, ¿no? O sea, yo si cierro los ojos y elevo la mano, y mi cerebro sabe que la mano está aquí arriba. Mm. Y aparte, coge información de las tensiones corporales, de la fricción, de todo lo relacionado, de si subo más los hombros, estoy más tensionado, todo, ¿no? Sí. Toda esa información al final que va al cerebro y que la parte consciente del cerebro utiliza para tomar decisiones. Luego la evolución y el presente y sobre todo el futuro de todo lo relacionado con la comunicación, sin lugar a dudas, la neurociencia. Lo tengo clarísimo. Lo que decías al principio de que los órganos tienen neuronas, que me queda con eso, ¿eh? Por eso de vez en cuando, por ejemplo, en el estómago, cuando estás Sí, nervioso, lo que sea, tienes, es decir, esas mariposillas, ¿no? sí, Que sí, llaman. Es justo por eso, porque tal se cual. activan esas... Tal cual. Y también es porque somatizamos, es decir, es bidireccional. Vale, Mi intestino lanza información al cerebro, pero es que el cerebro y las actuaciones del cerebro hace que mi intestino reaccione. vale, Pues, por ejemplo, en una situación de peligro, no envía sangre al intestino y envía sangre a las piernas, y puedes tener un corte de digestión o puedes tener una diarrea, puedes tener un montón de cosas, precisamente como una somatización de lo que te está pasando. vale. Pero sí, lo del intestino, bueno, desde hace muchos años se le denomina el segundo cerebro, y con Sí. razón, con muchísima razón. Y, Es brutal. claro, viene relacionado un poco también con la mala alimentación que llevamos, ¿no? Que Claro. ahora hay muchos estudios, Sí, justo lo que decías del tema de la microbiota, ¿no? sí. Que se está poniendo también como muy de moda, ¿no? Todo el Ujú. tema de la microbiota, de cómo influye, cómo no influye, que si los nacimientos, los partos, tal y Sí. demás. Entonces, ahí también, bueno, te hablo totalmente del desconocimiento, ¿eh? ¿Influye también el tema de la microbiota con todo esto de la neurociencia, el lenguaje no verbal y demás? Absolutamente. De hecho, mira, hay una publicación de Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués que es muy conocido, Mm. que se llama El extraño orden de las cosas. Vale, Esa publicación del 2018, enero de 2018. sí. Pues ese hombre habla de la microbiota intestinal y de cómo la microbiota intestinal, a través de todas estas relaciones que estamos diciendo, tiene mucho que ver en la toma de decisiones. Mm. Es así, del tirón. Joder. Es brutal. Entonces, el tener una mala microbiota te puede afectar a la hora de tomar decisiones. Claro, te va a afectar en todo, absolutamente en todo. Tus bacterias intestinales no están en forma, no están, además, son las que generan neurotransmisores. Vale. Si tus neurotransmisores no son buenos, tú no vas a estar bien, tu química no está bien. Entonces fíjate si te afecta. Joder, tiene bastante importancia, Sí, ¿eh? sí. Y yo personalmente no llevo mucho tiempo escuchando de microbiota, te diría que 2 años, una cosa así, que está Mm, muy... Y te digo el por qué, con el nacimiento de mi hijo, ahí empezó como el tema de la microbiota, pues fue por cierto motivo, pues por cesárea, ¿no? ujú. Entonces decían que si por cesárea, que el tema de la microbiota, que tal, no sé qué, que luego hay ciertos estudios, ¿no? Que dicen que con la leche materna pues vas Sí, recuperando esa, sí. esa microbiota, ¿no? Entonces yo tenía como, yo por mí no, pero sí por él tenía esa preocupación de decir, no sé, cómo decía, coño, que le falta algo, ¿no? Ya, pero eso no te preocupes. ¿Tú sabías que hay trasplantes de heces? Sí, lo he escuchado. Pues precisamente es para poner cepas de microbiota concretas en personas que no están bien. O sea que eso no pasa nada porque o sea, te pueden cultivar casi la microbiota casi a la carta. Desconozco si lo pueden hacer a la carta como Sí, tal, pero sí es verdad que hay trasplantes de heces precisamente para que una persona que tiene una microbiota mala, sí. está en malas condiciones, pues generar una nueva. Yo vi, ¿no? Que lo encapsulaban, ¿no? Pero que había también ahí como un tráfico raro de... Yo no quiero ni imaginármelo. Prefiero no imaginármelo. Tío, es que si lo vi finalmente una guarrada, ¿eh? Déjate. Yo lo vi, lo estuve viendo. Sí. Con todo esto de la comunicación no verbal, ¿no? Y de toda la información que podemos captar de las personas, cuando tú entras en una reunión en el que, por ejemplo, entras en una reunión con una empresa, por ejemplo, en el que hay ciertas personas, pues ¿eres capaz de identificar los roles que tiene cada una? ¿O puedes identificar quién es el que manda, quién es el Sí. que no, quién es... ¿Cómo lo podemos Más hacer? bien puedes identificar el que tiene el rol alfa. Que
Probablemente, si es una negociación un poco importante o dura, dependiendo, a lo mejor no es el que habla o no es el que aparentemente va a llevar la voz cantante. Puede haber un interlocutor, pero probablemente el que toma la decisión sea otra persona. Entonces se Vale. le puede llegar a identificar. Se le puede llegar a identificar. Es que esto es muy importante, ¿eh? Por su lenguaje corporal, precisamente, va a estar más relajado, en ocasiones va a tener recolocaciones, pero sobre todo es, a la hora de lanzar yo inputs importantes, es muy probable que ciertos componentes del grupo miren hacia esta Vale. persona, porque tenemos la necesidad de ver cómo reacciona el líder, el alfa, y lo hacemos inconscientemente. Esto es como cuando estamos en una reunión con nuestro jefe y contamos un chiste. Ya. Cuenta un chiste. ¿Cuánto chiste? El primero que miro, ¿a quién es? Al jefe. Para ver cómo ha reaccionado. Eso es. Aquí con lo del chiste ahí hay unas cosas que me tocan profundo y es el típico que se hace el graciosillo. Sí. ¿Ves bien el típico que se haga el graciosillo o que realmente tengas la naturalidad? Yo considero que es importante más la naturalidad, pero Sí, si tú naturalizas esa y eres congruente y sabes medir bien, yo creo que el humor es muy bueno. Es muy bueno. sí, Muy bueno. Pero tienes que saber cuándo, cómo y de qué manera. Es decir, realmente lo importante no es el utilizar el humor, sino cuándo hay que utilizarlo. Hay momentos en los sí, que no. Hay momentos en los que no toca. Allí, pero hay momentos en los que sí. De hecho, una de las maneras que se utiliza para romper situaciones muy comprometidas es el humor. sí, El contar de repente un chascarrillo que no viene a cuento y rompes el momento, sí, que en ocasiones hay que hacerlo. Se utiliza eso o hacer como que tiras el vaso, como que no te has dado cuenta, sí, lo rompes y acabas de romper el momento e inicias de otra manera. Para mí el humor es algo muy bueno, porque me encanta, ¿eh? También te lo digo. sí. Pero igual que es un arma muy buena, se puede volver en tu contra en cualquier momento, porque además tienes que tener cuidado con que haces humor, Claro, porque a lo mejor estás tocando la sensibilidad de una persona sin darte cuenta. Si yo sí, cuento un chiste aquí de los de, yo qué sé, estamos aquí en Málaga, voy a contar un chiste, llega uno del Deportivo La Coruña y de repente aquí hay uno y dice, pues yo es que soy gallego y tal. Digo, oye, ya la hemos liado. Hay que tener claro. cuidado, hay que tener cuidado. Sí, yo considero también que el humor es muy importante y conectas muy rápido con Sí, la gente. Yo tenía mucho. un compañero en un despacho con el que yo empecé que tiene muchísimo humor, lo que pasa que es de los que se pasa, ¿sabes? Pero es muy sincero, muy sincero, muy sincero y es un buenísimo abogado, ¿vale? Muy buen abogado. Pero había ciertos jueces que no le cae muy bien y a otros que le cae muy bien. Pero es que esa sinceridad es buenísima. Él, por ejemplo, lleva muchísimo penal y tuvimos que hacer entre los dos, era un civil, ¿vale? Un matrimonio, que era una tontería, eso era ratificar, no, eso no tiene ninguna chicha, ¿no? Pero es que entró directamente en el juzgado diciendo, hay que ver, que me ha traído aquí y que yo no tengo ni puta idea de civil y por culpa de este que estoy aquí, que tú sabes que yo soy de pena, no sé qué, pero rompe el hielo y, Sí, y al final le dijo la jueza, no te preocupes, si yo te digo cómo se hace, yo te lo hago. sí, E sí. incluso lo hicimos así con la jueza y Qué bueno. justo con ese humor que él tiene, es como rompió el hielo en esa Claro. situación. Pero es muy importante lo que dice, que tienes que saber cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo, porque puedes meter unas cagadas que son Pero bestiales. tremendas, pero tremendas. Además, como seas como yo, que yo cuando utilizo el humor lo utilizo según fluye. Es decir, Sí, yo no me preparo nada. Yo he hecho claro. intervenciones muy gordas, ¿eh? Sí, Yo recuerdo una en un hospital que eran como 800 personas escuchándome. Inicié con humor y cuando lancé el chascarrillo me quedé como diciendo, Dios mío, a ver por dónde salimos con esta. Y salió sí, bien, ¿eh? sí, Pero es el problema, me viene a la cabeza y lo suelto sí, muchas veces. Hostia, vale, la liamos, la liamos. Entonces, sí. en un juicio no te puedes permitir eso. No, no, no. Aquí en Andalucía es que somos muy de humor y de este tipo de historias, pero a veces no, nos colamos, o a veces nos pasamos. O depende de la zona en la que Escucha, yo soy estés. de Cuenca y me cuelo más que la gran mayoría de los ¿Sí? andaluces, ya te lo digo Hostia, yo. qué Madre bueno. mía, Sí, sí, sí. seguro. Has hablado antes bueno, antes y durante toda la entrevista, de la posición alfa, ¿no? Sí, ¿Existen otro tipo de posiciones? sí, todo lo contrario, claro, el del seguidor. Es Vale, una posición que no ocupa casi espacio, o que ocupa menos espacio de la media, de lo normativo, ¿no? vale. Eso, gente que a nivel corporal tiende a desaparecer o al no ser protagonista, perdón, es Sí. gente que a lo mejor pues se recoge un poquito en el sitio, se deja caer, la barbilla cae un poquito hacia abajo, el Sí, pecho está hacia adentro, y un alfa es todo lo contrario. vale, Un alfa es una persona que ocupa más espacio, saca pecho, eleva la barbilla, ocupa más espacio, ¿no? vale. Además es una necesidad, pero es una necesidad del alfa y del grupo. El grupo que necesita un alfa. Se necesita verlo, necesita Va, casi oler va relacionado el con los flow. animales, ¿no? Los animales siempre hay un alfa también, ¿no? Completamente, sí, sí, claro, claro. No tiene más que ver
cualquier tipo de reptil cuando va a atacar o se está defendiendo o está ejerciendo un dominio territorial como sacapecho. Mira, de hecho, Gibbons es un estudioso del comportamiento animal. Sí, Te dice que nosotros, el ser humano, igual que los sí, primates y que muchos pájaros, muchos reptiles, sí. etcétera, para establecer un dominio territorial, lo que hacen es, por ejemplo, hacerse más grandes, sacar pecho, ¿no? Los primates Sí. mucho de sacar pecho. Tú vete a una discoteca un sábado por la noche Tanto a ver como a palomo. 2 o 3 canis, exactamente. Parecen palomo. Ahí está. A nosotros nos lo decían, ¿eh? Cuando yo es que, joder, todo esto de lenguaje no verbal y demás lo he relacionado mucho con mi profesión porque al principio la verdad es que siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Entonces nos decían siempre que antes de entrar a un juicio, nada más que entraras así, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con el pecho tal, la mirada alta, por cuestión de dar esa seguridad. Sí, porque lo que tú estás exportando en ese momento es confianza y autoestima. Sí. Si el jurado o el juez te percibe como una persona segura, Mm, joder, pues no es lo mismo que si entras dubitativo, claro. empequeñecido y tal. Y, este no tiene ni idea, o vete a saber. También me lo decían de cara al cliente. También. Que te vea el cliente como que dominas la, Eso la es, situación eso y que es, no estás mirando al suelo, que no eso estás es, como, eso es, como que siempre decía, miras para arriba, tomas respiraciones, ensancha el pecho eso y es. para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¿No? Y es así, tal cual. Claro. De todo esto que estamos hablando, ¿cuánto hay de manipulación y... Depende del objetivo. Vale, Depende del objetivo. Si tu objetivo es engañar sí, para un beneficio propio es manipulación, pero si no, entiendo que puede ser persuasión, influencia, aconsejar, llámalo X. Yo sí, creo que depende del objetivo. Lo suyo es emplearlo de una manera abierta. Yo puedo ser más eficaz en mi comunicación para venderte este vaso, pero nunca te voy a engañar. claro. ¿Tengo estrategias? Por supuesto. Yo te voy a decir, ¿alguna vez has bebido agua más fresquita que esta? Ya te estoy poniendo el fresco, a lo mejor hace un calor aquí de muerte y tal. Sí, Yo no te estoy diciendo ni qué es mejor ni qué es peor el vaso. Te estoy poniendo en situación, te sí, estoy abriendo la mente, te estoy predisponiendo, pero no te voy a engañar. Ahora, claro. si yo te digo, este es el vaso más fuerte del mundo y no lo es, pues eso ya para mí es manipulación. Claro, yo creo que aquí entra en juego la franqueza, ¿no? Es decir, Sí, tienes que ser franco en todo lo que estás realizando y tienes que ser real. sí, sí. Entonces, ¿hay formas de detectar esa manipulación? Si el manipulador es bueno, no te vas a dar ni cuenta. O sea, Sí. sí, no tienes ni idea. Si el Joder. manipulador es bueno, no. No, porque vas a ver situaciones normales. Es Sí. algo normal. Es que no se da cuenta nadie, ni me doy cuenta yo, ni se da cuenta nadie, si lo hacen bien. Otra cosa es que yo tenga sospechas y pueda trampear. Vale. Entonces yo puedo trampear ciertas reacciones o puedo hacer respuestas ambiguas y a lo mejor si tú vas incidiendo mucho en ese sitio y en ese objetivo, digo, a ti te está interesando demasiado esto, Vale. cuando no es el objeto de lo que estábamos hablando, pero es muy difícil. Sí. ¿Hay alguna preguntilla trampa que se te pudiera ocurrir para intentar? Pregunta trampa no. Lo que tenemos que tener siempre, bueno, sí es pregunta trampa, claro, Sí. es hacer preguntas que yo ya conozca la respuesta. Vale. Preguntas de control. Entonces yo ahí tengo que ir viendo cómo vas, porque eso me va a dar una sensación, incluso si ya ahondamos mucho más. Tú imagínate que te has mirado 2 o 3 podcasts antes de hacer una entrevista. Vale. Y yo, como si yo sabía que lo ibas a hacer hace, imagínate, 6 meses, digo, vale, pues voy a contestar en estos 3 podcasts que la yema del dedo es azul. Vale. ¿Vale? Entonces yo ahora llego aquí y hablamos de lo roja que es la yema del dedo. Y tú me dices, pero la yema del dedo no es azul. Vale. Entonces, automáticamente digo, este tío se lo ha preparado. Vale. Este tío ha visto esto. ¿Sabes? Son pequeñas estrategias que podemos Vale. utilizarlo, que no es el caso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, es muy difícil, muy difícil. ¿Hay algunas señales que te digan, estás mintiendo? Es que yo tenía la de mirar a un lado, pero me la has desmontado. A día de hoy la evidencia científica dice que no es posible detectar una mentira a través solo del lenguaje corporal. Vale. Y a través del polígrafo, que esta estaba No ni de vale, coña, ¿no? no vale para nada. Sí. Nada. Hostia, hace poco le estaban dando otra vez mucha credibilidad. Cero. Cero, pero por sentido común. Un polígrafo lo que detecta son reacciones fisiológicas, ¿no? Sí. Sudoración, palpitación. Vale. Creo que hay señales neurológicas, ¿no? Bueno, creo, ¿no? Sí, pero bueno, de todos modos, ¿por qué te vienen? ¿Porque mientes o porque te pones nervioso? Claro. ¿Te puedes poner nervioso aunque digas la verdad? Claro, Sí. lo que hablábamos antes. Notificación de Hacienda. No, yo lo tengo todo bien, ya, pero te has Sí. puesto nervioso. Claro, claro. Pues ya está. Ya está. Claro, me ha venido a la cabeza con todo esto del polígrafo el caso súper llamativo del de Marta del Castillo. Sí.
Me interesa tu opinión de Miguel Carcaño y todas estas mentiras o verdades a medias. ¿Qué piensas sobre todo esto? Desconozco. A ver, yo el caso no, evidentemente lo llevo Policía Nacional, no tengo demasiada información, pero lo que Mm, yo creo mm, es que son lo suficientemente profesionales, todos aquellos que hayan asesorado a Carcaño, etcétera, como para hacerles ver que en el momento que hablen cualquier cosa va a ser para su contra. Es decir, Sí, tienen derecho a mentir, tienen derecho a cambiar sí, de argumentos, tienen derecho, son los acusados, ¿no? Son sí, los imputados en este caso, tienen derecho. Es decir, si tú lo que vas a contar va a ser relacionado con lo que realmente ha pasado, lo único que te puede ocurrir es que se aumente la pena. Luego, miente, cambia, día ahora arriba, día ahora abajo, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo claro. que han tenido un buen asesoramiento en ese sentido. Es una, perdón las palabras, es una putada para la familia Sí, sí, sí. y lo tengo claro. Entonces yo por eso, mm, a lo mejor es mojarme demasiado, pero yo en este caso me quedaría con lo primero que dijeron. Creo que estaría más próximo a la realidad. Mm, Y lo demás, pues, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Sí, sí, Es sí. simplemente una opinión. Pero creo que, evidentemente, en aquella época, además, al ser menores de edad, tenían derecho a la entrevista previa con el abogado, Mm. que ahora ya es en todo el mundo. Entonces, pues yo creo que el abogado hizo un buen trabajo en decir, Sí. mira, tío, si vas a decir algo, vas a contar algo que no sea verdad. Yo pienso como tú y mi experiencia me dice que siempre lo que dices primero Mm, es lo que suele ir más relacionado con la verdad, porque está muy candente, muy caliente y no te ha dado a pensar todavía mm, si cuál es el perjuicio que tiene, el que no tiene, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Yo por eso siempre recomiendo a todo el que está en comisaría tu derecho a no declarar y cuando tengamos las actuaciones ya veremos qué decimos. eso, claro. Y es justo por esto, porque me ha ocurrido con clientes que los que no son muy espabilados o no están acostumbrados a este tipo de situaciones, que suelen cantar mucho en la policía. Y una vez que ya tienes tu primera versión, Mm, olvídate que no la vas a poder modificar. Pero todo esto venía, ¿no? Por el tema del polígrafo, ¿no? Que siempre se ha puesto muy en tela de juicio, ¿no? O siempre se ha intentado utilizarlo, ¿no? O darle cierta validez de cara a un procedimiento judicial. Pero me acabas de decir que para ti. Para mí no, o sea, es completamente inservible. Vale. Yo cuando siempre hablamos de polígrafo, me viene en mente Telecinco. Digo, madre mía, el Sí, daño que ha tenido que hacer esto a parejas. sí, 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 sí. Pero bueno, es lo que es. ¿Hay algunas señales que podamos, no señales, o bueno, sí, señales o preguntas que podamos realizar para confirmar de que la información que nos están dando es veraz? Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Sí, mira, por ejemplo, cuando alguien te cuenta algo y Sí, tiene una duración media larga, vale. ¿vale? Que no es un sí, un no, o ayer Sí, cené sí. pizza, Mm, sino que te cuenta lo que ha hecho el fin de semana. mm. Yo recomiendo que, claro, esto en la mayoría de los ámbitos no se puede hacer, pero si se puede hacer es muy buen truco. Vale. Es que te lo cuenten al revés, que te lo cuenten del final al principio. Cuando uno ha vivido algo Mm, y solamente tiene que volver a recordarlo y reproducirlo, no cuesta demasiado hacerlo al revés. No, a nivel cognitivo es fácil. Vale. Pero cuando es mentira, es muy difícil. Es complicado. Pero ya no solamente que sea complicado el Sí, hacerlo bien, que lo puedes hacer bien, vale. sino que a nivel de rendimiento cognitivo, de sufrimiento cognitivo, es enorme. Porque tienes que volver a contar algo de una manera que tú no sabías que ibas a contarlo, es decir, al revés. Tienes que hacer ese esfuerzo de volver a hacerlo al revés y colocarlo como habías dicho al principio. Y sobre todo, parecer creíble. Joder. Y todo eso
tiene un sufrimiento cognitivo importante que se puede llegar a ver, pues porque tu lenguaje corporal se pone mucho más tenso, empiezas a respirar más profundo, a lo mejor incluso puedes llegar a sudar, te incomodas, te recolocas. Puede ser un indicador. No es un indicador, no es Sí. una prueba, pero es un indicio. ¿Lo has utilizado alguna vez en tu profesión? Y a nivel personal. Sí. Sí. Hostia. Vale, imagínate un hijo adolescente que te cuenta el fin de semana que se ha pasado con sus amigos en el pueblo y hay indicadores de que pueda ser una exageración. Digo, bueno, pues venga, cuéntamelo al revés. No. Hostia. ¿Tienes un hijo adolescente? Sí. Como padre es decir, ¿utilizas mucho este tipo de técnicas con tu hijo? No. A Vale. ver, procuro intentar que la relación con mis hijos sea lo más natural posible. Yo Guay. creo que los niños tienen que ocultar cosas a los padres porque es normal. Lo que es Mucho. verdad que si hay alguna bandera roja preocupante, sí me voy a activar. O sea, si hablamos de bullying, si hablamos de Sí. drogas, si hablamos de cosas raras y complicadas como ideación autolítica, pues sí voy a estar muy pendiente y lo siento en el alma, pero me voy a activar. Pero si no, no. También es verdad que Sí. de momento tengo 2 hijos que son un 10. O Qué sea, guay. el mayor que tiene va a hacer 16 años ahora en junio, es un estudiante espectacular, es Joder. buen niño, es muy empático, es muy buen chaval, de momento, Sí, insisto. sí, sí. No me ha dado motivos. Vale. A lo mejor el día que me dé motivos y vuelvo al podcast y digo, ¿te acuerdas lo que me preguntaste? La madre que le trajo. Sí, sí. No te digo que no, pero de momento la verdad que... Vale. Has dicho algo que está muy en boga, ¿no? Que es el tema del bullying, ¿no? Ujú. Como padre, ¿cómo podemos detectar? Porque yo pienso que es muy difícil detectar, ¿no? En un hijo que lo está sufriendo o en una persona que lo está sufriendo, pero ¿cómo podemos detectarlo? Claro, es difícil detectarlo sobre todo porque los niños hacen de manera activa y procuran activamente que no lo detectes, porque tienen miedo Ah, a que tú te des cuenta y llegues y digas, sí, pues se va a cagar ahora, vas a ir para allá, y tienen miedo evidentemente a las represalias por parte del abusador, ¿no? sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que estar pendientes es de reacciones raras, de que no quieres ir al colegio, que estás tristón, que estás pensativo, miradas perdidas y sobre todo provocar reacciones y Vale. preguntar, ¿qué tal estás en el colegio? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Y ver que esas reacciones son normales, ¿no? Ujú. Y luego, si los niños son más pequeñitos, que pueden estar jugando en el parque con otros compañeros, ver cómo interaccionan con los demás compañeros. Porque si realmente hay un episodio de bullying, es muy probable que si interaccionan con el abusón, Sí. su lenguaje corporal va a ser muy diferente al que haga con los demás. Va a ser más empequeñecido, más de huida, de repente se va a frenar, va a dejar de hacer ciertos gestos más normales, y se va a quedar más pegadito los brazos al cuerpo, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que si lo llegas a detectar, no hace falta ser un experto en comunicación no verbal, vas a decir, aquí hay algo raro, Vale. aquí hay algo raro. Y sobre todo, creo que más que a nivel de analista, Sí. creo que hay que hacer un trabajo previo con los niños para que a nosotros nos perciban siempre como una figura de ayuda. A los padres, ¿no? Sí, no, o sea, no de si yo me entero le parto la cara al niño o al padre o a no sé qué. No, 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 no. Hijo, si alguna vez te pasa algo, tú tranquilo que yo te voy a ayudar como tú quieras que yo te ayude, pero Claro, dímelo porque yo te voy a ayudar. Entonces, que claro. ellos tengan la percepción de que nosotros somos algo de ayuda y de algo positivo, no algo que tengan que temer por nuestra reacción. Creo que Sí. eso es clave para que tengan la confianza de que nos lo cuenten. Claro, es que es difícil porque siempre tienen esa reacción de llevárselo para adentro, ¿no? O de no exponerlo a los padres Sí, por justo por el qué dirán mis padres, ¿no? eso O es. es como también ese sentimiento de Mm. vergüenza, ¿no? De vergüenza. Y yo lo que he visto mucho es el miedo como se lo cuente a mi padre o a mi madre, van a ir al cole y van a liar una que no veas tú. Joder. Entonces, creo que es bueno, y lo Mm. digo por experiencia con personas con las que he tenido que tratar, Sí, sí. el decirle, dile a tu hijo que Mm. te lo cuente, que tú no vas a hacer nada sin su permiso. Y funciona. Si tú le prometes, y lo típico, ¿no? Como yo hacía con los míos, venga, de meñique, Sí, sí, de el, meñique. el agua. Te prometo que si tú no me das la autorización, yo no voy a hablar con nadie, pero cuéntamelo. Y lo cuentan. Y Joder. lo cuentan, se sienten seguros. Y en el sentido contrario, cuando tú ves que tu hijo es el espabilado de la clase, Hostia, eso sí que es un... ¿cómo lo...? Joder, que esto ya es una cuestión ¿no? Pero no además cómo lo identifica, porque creo que es fácil de identificar porque es una persona a lo mejor más impulsiva, más extrovertida, siempre quiere ser el alfa, ¿no? Como tú dices, ¿no? Bueno, no te creas, no siempre, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay veces que tienen un rol de una manera determinada en casa y luego fuera es un rol completamente diferente. Volvemos a lo mismo, hay que fijarse en la interacción con los demás, Vale. en que se crezcan, en que de repente Bueno, empujan a uno,
Em, a mí me gusta mucho preguntar, yo siempre pues conozco el nombre de los compañeros, los amiguetes. Mm, Oye, ¿qué tal con fulanito? ¿Qué tal con fulanita? Y ves cómo reaccionan. Vale, Si hay desprecio, hay ciertas reacciones negativas, oye, ¿pero por qué? claro, Porque a lo mejor es un desprecio que ha conllevado antes a hacerle bullying. claro. Es que este no sé qué tal. Hostia. Pero estamos en una sociedad en el que ya no es como en tu época y en la mía, en el que estábamos todo el día en la calle Uf, ya ves. interaccionando, relacionándonos, conocíamos a uno, a otro, el de la moto. Mm. Ahora con las redes sociales, que es un peligro en todo esto. ¿Cómo? Pero además porque en nuestra época, nuestra casa era nuestro castillo, era nuestro refugio. Era nuestra zona en la que estábamos seguros. Ahora no. Claro. Ahora no, porque ahora estoy en casa y de repente en Instagram me acaban de llamar no sé qué. Ya no es mi zona de confort. Mm, Antes sí lo era. Antes mi casa era mía y ahí no entraba ni Dios ni había nada. Ahora es complicado, ahora es muy difícil. No hay una desconexión real. Y eso Sí. tiene que ser terrible. ¿Podrías identificar en redes sociales este tipo de comportamientos o comportamientos en una persona? No, se detectarían si son muy manifiestos. Es decir, cuando realmente pues, hay una burla, hay un comentario, hay un chascarrillo. Sí. Pero si no, es difícil. Es difícil. O sea, porque ahí tú no puedes ver las interacciones, ¿no? Más personales entre dos personas, Mm, a nivel del lenguaje corporal sobre todo. sí. Entonces leer entre líneas quizá por algún comentario, alguna... Pero luego encima es que ahora los chavales, yo no sé, pero que los míos se comunican por fotos de estas que solamente pueden ver una vez. Sí, es verdad. Entonces digo yo, a mí no me gusta esto, tal, pero bueno. Es complicado, ¿eh? O sea, cada vez es más difícil seguir el rastro. Sí, sí, nosotros decimos, digo, nos ha tocado una época difícil. Pues Uf, yo cuando, es que la forma en la que nos buscábamos la vida es diferente. Nosotros, por ejemplo, en mi época, para tú jugar al fútbol, primero que no había campo de fútbol ¿no? Ni campo de futbolito. Tú jugabas en ¿verdad? la plaza, en la Sí. carretera y poco más. Ahora, cada 10 metros hay un campo de fútbol. Después el fútbol, que si es de césped artificial, tal. Yo cuando jugaba en césped artificial era porque ya estaba en una categoría superior y nos lo merecíamos. Pero he jugado en tierra toda la vida y dice que tienen una serie de facilidades que es que en nuestra época lo que, bueno, es jugar con un valor pinchado, jugar con Buah, lata, todas ya ves. estas cosas no lo es. Ya te digo. Sí, estará todo mucho más accesible, mucho más fácil, que en principio y en teoría debería de ser mucho mejor. Mm, Pero yo esto se lo digo muchas veces a mi mujer, digo, mira, algo estamos haciendo mal como sociedad, por una razón. Cada vez hay más protección a los menores, cada vez Sí, estamos más encima de los menores y cada vez son más cabritos. sí, 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 sí. ¿Algo estamos haciendo mal? Algo estamos haciendo mal. Sí. Una sobreprotección a lo mejor. Pues a lo mejor. No lo sé, pero desde luego, vamos, yo, por lo que veo en niños y reacciones de niños, yo en nuestra época o éramos más tontos, entiéndeme, Sí, 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 no, literal. pero vamos, Éramos más inconscientes, ¿eh? estas historias que se ven ahora, vamos, También es no sé. entiendo que es por la información, ¿no? Cada vez hay Yo más sí, información. sí. mm, Joder, y es que, por ejemplo, el tema de las agresiones sexuales, Bueno, yo con, yo qué sé, 16, 17 años cuando me empezaba a plantear cosas, ¿no? Pero es que ahora los niños lo ves con 12 o con 12 13. años, sí, sí, Es con 11 brutal. 12 años, ya están, pero vamos, además con unos comentarios que yo me quedo alucinado. Sí. Digo, ¿pero en serio? Es preocupante. Es más difícil interpretar interpretar el lenguaje no verbal en un menor que en una persona adulta. No, depende de la edad. Si son muy, muy, muy pequeños, sí, pero con 9 10 años ya se les puede... Sí, ¿no? Sí, sí, sin ningún problema. De hecho, en algunas cosas son mucho más leíbles. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales para perfilar a una persona y adaptar nuestra comunicación? Pues sobre todo por lo que publican la gente cercana a ellos. Me explico. Yo si tú miras mi LinkedIn o mi Instagram o tal, Sí. tú vas a ver lo que yo quiero que se vea. Ya. Luego no me vale. Pero si tú me haces un pequeño estudio y ves quién es mi hermano, quién es mi sobrino, quién es mi madre, quién es mi tal, que también publican, Sí. ahí a lo mejor sí que puedes ver fotografías que yo no controlo, que yo no hubiese querido a lo mejor poner, Sí. en donde salgo. Y puedo salir en un meeting de un partido político o en un Vale. concierto o alguien me felicita un día porque ocurrió una vez una cosa. Todo eso que yo lo controlo al final es lo que realmente aporta una información valiosa, Vale. porque yo no la puedo filtrar. Vale. Entonces, esa es la mejor manera. Porque, insisto,
Yo puedo colgar una foto muy blanca, muy guay, Sí. y un amigo mío decirme, sí, sí, pero eso cuando estabas en Torrevieja, los pedos que te pillabas, joder, hermano, macho, no lo controlas. Pues entonces tú ya sabes Claro. que tú has estado por Torrevieja, que te gusta beber, que te gusta no sé cuánto, por poner un ejemplo. Sí. Pero por eso cuando tú haces un preperfilado no tienes que ponerte en la persona, sino en la persona que rodea a quien te interesa. Y ver si hay muchas cosas. Mira, yo hace poco hice un preperfilado de una persona que cumplía los años el 28 de febrero. ¿Qué cumplía? Los años el 28 de Ah, vale. febrero. Y cuando hablé con ella, se lo dije, no, tú cumples los años el 28 de febrero. Y me dijo, ¿y tú cómo lo sabes? Digamos que te he investigado por redes sociales. Dice, no, dice, es mentira. Dice, porque yo no publico mis datos personales por redes sociales. Digo, es verdad, no pones en ningún sitio que cumple los años el 28 de febrero, pero adivina cuándo te felicita la gente. Claro. El 28 de febrero, ya está. Claro. ¿Cuál es la información más valiosa que tenemos que tener en cuenta para perfilar a una persona? Lo que no controlamos. Vale. O sea, lo que no controlamos y sobre todo de gente que sea más relacionada con la amistad, con los círculos cercanos de amigotes, y sobre todo en sitios donde nos encontremos distendidos, como conciertos, etcétera. Sí. Pues vamos a hacer una foto de una manera determinada, o vamos a llevar una pulsera determinada, o detrás va a haber un logotipo determinado. Mm. Son cosas que no puedo perfilar. Tú y yo llevamos pulseras que nos perfilan perfectamente. Ujú. O sea, yo cualquiera que vea una pulsera mía sabe que estoy vinculado con el mundo policial. Sí. Porque evidentemente lo pone. Mm. Es decir, cualquier persona que lleve un crucifijo, pues tú sabes que le puedes abordar por el tema de la religión. Claro. Es decir, que son muchas cosas que pueden aportar una información brutal. Yo siempre digo, cuando te hagas una foto en tu casa, ¿vale? Típica, venga, en Nochevieja, vamos un selfie de toda la familia. ¿Tú te has parado a pensar Fondo blanco. qué fotos hay en las estanterías? Claro. ¿Qué títulos, diplomas hay en las estanterías? ¿Qué cosas hay en las estanterías? Sí. O en cualquier sitio que puedan dar información a aquellas personas que te pueden estar viendo. Es que eso no paramos Claro. a verlo y es información muy buena. Sí. ¿Cómo inicias? Es que no sé si dice perfilación. ¿Cómo inicias esa perfilación a una persona? ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde arrancas? Por Google. Vale. Bueno, Google, si tienes suerte y la persona tiene unos apellidos un poco raros, es estupendo. Si eres como yo, García López, pues está Joder. vendido. Pero tienes que empezar con Google y a ver lo que aparece, porque es que aparecemos en sitios que no sospecharías. Es que en los boletines oficiales de las comunidades autónomas o boletín oficial del Estado, La multa, ¿no? es que sales en 1000 sitios, en 1000 sitios. Vale. Entonces, si tú sabes filtrar bien, o si tienes unos apellidos un poco, pues yo qué sé, un poco raros, Sí. eso es una maravilla, porque vas entre comillas en el buscador y te busca literal. Vale. Porque tú sabes que si pones, yo qué sé, Goicochea Barrajón, que Sí. son apellidos raros, pues a lo mejor te sale en el buscador uno que se apellida solo Goicochea Goicoechea, y otro otro que se Barrajón. apellida. No, tú pones entre comillas y te busca Goicochea Barrajón. Sí. Pues haciendo eso, y luego herramientas de OSINT que tienes por ahí, ¿Herramientas de? herramientas de OSINT, no, de que se utilizan ciberseguridad para Sí. poder, no sé exactamente el nombre ahora mismo de ninguna, Vale. pero son herramientas donde tú puedes buscar en bases de datos públicas. En base de datos pública. Públicas o publicadas. Vale. También. Entonces eso es una pasada. Y insisto, que Vale. no te puedes imaginar dónde aparecemos. De repente, coño, mira, Raúl tal, anda, se ha quedado en los 101 kilómetros de ronda el número no sé cuánto. O sea, que le gusta correr. Vale, Claro. vale. Pues el día que hablé con él voy a hablar de running. Es que fíjate, Sí, sí, sí. tontería y cómo ya has conectado con una persona. Joder, y a la inversa, ¿cómo protegemos nuestra información para no estar tan expuestos? Uy. En los tiempos que corren es difícil. Si te lo planteas ahora ya es complicado. Es porque, Ya. pues, porque de aquí para atrás todo lo que has puesto ya mal. Claro. Pero puedes trampear. Vale. Puedes colocar cosas que no definan nada o definan lo contrario a lo que tú piensas. O expandir. Por ejemplo, si yo de repente, no sé, sale un vídeo en el Sí. que yo aparezco en un meeting del PSOE, pues si yo digo, esto me puede venir mal en el futuro, pues a lo mejor yo mañana me voy a un meeting del PP. Y si alguna vez alguien me dice algo, digo, sí, pero también he salido en este. Claro. Y es como, ostras, ¿vale? O tienes las dos versiones, ya no sabes a cuál irte. Sí. Pero claro. O sea, tíos como yo que tengo 48 años y tengo que tirar para atrás con Facebook, que llevo un Facebook, no sé, pues eso puede ser una barbaridad. ¿Te ha ocurrido que has perfilado a una persona, creías que estabas en lo cierto y finalmente ibas bastante descaminado?
desencaminado. Si he perfilado a la persona, no. Vale. Y te digo esto porque a veces, imagínate, María Natividad, Goicoechea, Argumenti Barrajón. Coño. Y esto, malo se da que no, ¿eh? Y a ver 2 o 3. Vale. Y has perfilado la que no era. Porque a lo mejor no conocías bien el rostro, lo que sea. Vale. Y eso es peligroso. Porque además, cuando los datos son muy raros, das por hecho que la que te sale es. Vale. Y eso, cuando te inicias en este mundo, es un error que te puedes comer y la puedes liar. Porque cuando vas, dices, yo qué sé, pues, no sé, voy a ver si salgo en moto y tal, no sé cuánto, ¿no? ¿No te gustan las motos? No, no, yo paso de las motos. Claro. Paso de las motos, pero si era motera. ¿Qué coño era motera? Era otra. Claro, Entonces, claro, claro. ahora, si eres tú, no te confundes. Vale. No te A confundes. mí es que me ha ocurrido, por ejemplo, a la hora de no perfilar, ¿no? Sino de sacar información de cierta persona y he cometido el gravísimo error de fijarme solamente en redes sociales. Entonces me he fijado solamente en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y me vieron unos, que si era todo el día en un avión, que si el vida de lujo, no sé qué, no sé cuánto, tal. Claro. Y después, cuando lo conociste, bueno, cuando yo lo conocí, hostia, no tenía nada que ver de eso. Entonces, hombre, tú eres profesional y evidentemente no vas a Pero eso, caer en eso, ¿no? Pero una persona que quiera perfilar, pues lo que decíamos, ¿no? Venga, voy a hacer un pitch para cierto inversor que no se fije solamente en redes sociales, ¿no? no. Pues se tiene que ir a redes sociales, pero se tiene que ir no solamente a Instagram, TikTok, sino en Google. Sí. O sea, porque puede salir en Pinterest, puede salir Hostia, ya ves. en un foro, puede salir en 1000 anuncios porque ha vendido una camada de American Staffordshire Terrier. Es que toda esa información, Joder, es decir, verdad. si tú eres un criador de American Stafford, yo a lo mejor nos reunimos y pongo el teléfono aquí y en el teléfono sale la cara de un American Stafford y dices tú, ¿tienes un American Stafford? Y digo, hombre, claro, es el mejor perro del Venga, mundo. Ya estamos, ya te he trincado. claro. Antes de entrar en una charla, alguna reunión o algún seminario, ¿tienes algún ritual que suelas realizar? Bueno, ahora ya menos, Vale. porque al final las experiencias son grado, pero antiguamente sí que hacía ejercicios de respiración, sobre todo si me imponía mucho la audiencia, ejercicios de respiración, ejercicios de corporalidad, de ponerme grande y todo esto. Hay evidencia, ¿no?, que te dice que bajas el cortisol. Y luego alguna manía que otra, así un poquito rara, sí que me suelo poner alguna prenda, algún calcetín, algún calzoncillo de color azul. Vale. Yo sé que esto se escapa mucho al tema de la ciencia, pero es un anclaje que tengo desde hace mucho tiempo. Me salió bien y no he querido modificarlo. No me expliques por qué. No, sí, yo soy igual. Yo creo que alguna vez lo he comentado, pero por ejemplo, para hacer juicios no me gusta estrenar cosas. Llevo mi cierto bolígrafo, llevo Sí, sí. ciertas cosas. Antes, para hacer carreras, pues lo mismo. Uso Claro, los eso mismos sí que calcetines, no sé es cuánto. súper humano eso. Hostia, la gente se queda un poco pillada y dice, oh, qué maniático eres, pero no sé. Ya. Además que voy súper incómodo, como haga lo contrario. Pero fíjate, hay que ser mucho más sencillo de todo esto. Sí, Si a ti eso te genera calma, hazlo. claro. Punto. No es que yo llevar calcetines con las calaveras mexicanas me gusta, me relaja. Pues Sí. me lo pongo, ¿qué más da? Vale, No es que es efecto placebo. Vale, estupendo. Si el efecto placebo funciona, pues déjalo. claro. Ahí está. Está muy de moda lo que decías, ¿no? También hablar del cortisol. Por ejemplo, en una entrevista o en alguna charla o más cercano, ¿no? Como lo que estamos, por ejemplo, nosotros, ¿hay algún alimento o alguna bebida o el chocolate o alguna historia de estas que te reduzca el cortisol o que tú utilices para que el contrario, ¿no? se suela relajar o suela estar más distendido? Dicen, pero esto no lo tengo yo, o sea, sé que es un estudio, pero no lo tengo muy claro. Y además un estudio con jueces, Sí. de que las bebidas calientes inducen a una toma de decisiones un poquito más blanda. Vale. Igual que el comer. Dicen que cuando se emite sentencia es mejor que tenga el estómago el juez, Sí, sí. tenga el estómago lleno. Entonces, bebidas calientes. Claro, si que te pones un café caliente, el café que te va a aumentar un poquito, no sé hasta qué punto, no lo tengo claro. No, Vale. yo no utilizo nada. Bueno, miento, mira. Tuve un profesor una vez que me dijo, y lo he hecho y me ha funcionado bien, el aroma talco, Aroma talco. a los que tenemos una edad,
es como una especie de reminiscencia de nuestra infancia, nos gusta, nos da buen rollo. Entonces hay unas velas que tú puedes poner aquí en una reunión con ese olor a Sí, talco y quien entre, si tiene esa reminiscencia, le va a venir muy bien. Te va a confortar, te va vale. a resultar agradable. Y además el olfato es un sentido que es muy potente, es brutal Sí, y que nos conecta con emociones pasadas, ¿no? Y con sensaciones pasadas. Entonces el talco, que es como muy de nuestra infancia, de cuando sí, éramos sí. bebés, pues podría tener esa connotación. Luego, más que comida o bebida, incluso a nivel olfativo. ¿Funciona lo del poli bueno o poli malo? No, no, no. Yo, vamos, desde hace ya mucho tiempo tenemos claro que lo que funciona es el poli bueno, el Claro. generar un buen ambiente, un buen trato, ser cordial, ser amable, Sí. porque al final generas un sesgo de reciprocidad que la otra persona, pues, de alguna manera se ve medio obligada, ¿no? A ser también, de hacerlo bien contigo. Entonces, yo creo que no, vamos, La empatía, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, si generas cierta empatía y eso lo que es, tú dices, ¿no? Te lo metes en tu círculo, eso es, va a soltar mucho más. eso es. ¿Darías algún consejo final para una persona que quiera o dedicarse a esto o fomentar la comunicación? Que practique mucho, que lea mucho, que vaya a los referentes, que no tenga miedo en pagar dinero en formarse, porque Sí, sin duda alguna yo tengo muchos ejemplos de gente que ha cambiado radicalmente por el hecho de invertir dinero en sí mismos. Es que, no, es que es un dinero invertido, no es un dinero perdido. sí, Es a día de hoy invertir en oratoria, invertir en comunicación, en técnicas de persuasión, en técnicas de copywriting, de lo que te dé la gana. sí, Creo que es fundamental. Yo lo he hecho, me he gastado un dineral. sí, En algunas cosas ha sido peor que tirarlo, pero incluso en esas cosas he sacado algo bueno, aunque solo siempre. sea conocer gente. Y creo que no te ocurre nada malo. De hecho, creo que te va a volver mejor profesional y todo lo que se ir sumando, al final y a la larga, va a hacer que destaques o que por lo menos tengas mayor facilidad en conseguir cosas. Y creo que al final es lo que necesitamos. Sí. Si pudieras volver al pasado, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Diría que estudiara más. Sí, Sí, mira que he estudiado, pero que centrara más el tiro. O sea, vale. yo diría, vete a la parte del cerebro, vete y mira que creo que voy bien, ¿eh? Ujú. Pero he empezado tarde. Yo creo que he empezado tarde. Entonces, no sé si hubiese sido bueno o malo, porque lo mismo si he puesto este día yo, "Buah, esto no lo puedo soportar, me voy a otra cosa, ¿no?". Claro. Pero creo que si pudiera hablar conmigo mismo, diría, estudia de una manera más profunda, más seria y especialízate en esto. Y el resto, igual. Creo que, como todos, he cometido errores, pero errores Claro. muy livianos y que creo que me han hecho aprender. Pero cambiaré pocas cosas más, muy pocas. Vale, pues me ha encantado la entrevista, de verdad. Igual, Raúl. Hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias por venir. Nada, hombre, un placer.